El niño solo echó un vistazo a El mundo animal en casa. Al segundo siguiente se convirtió en un gatito y llegó al bosque primigenio, llevando una vida de 3 días con hambre y 9 comidas. Pero él no sabía que era un reality de supervivencia orco. Los 10 primeros en terminar la competencia también tienen ricas recompensas. Y Sumian también es objeto de atención por tener la fuerza espiritual más débil. Todos están esperando ver cómo es devorado por un monstruo. En ese momento, Sumian, que no había comido en 3 días, ya estaba hambriento. De repente, un bajo rugido llegó desde un lado. Parecía que había una bestia peleando más adelante. Sumian decidió ir a echar un vistazo. Quién sabe si pescamos algo y le sacamos jugo. Se escondió detrás de los arbustos y miró hacia afuera. En el centro del área vacía, un tigre de gran tamaño está luchando con una gigantesca pitón. Sumian gritó en su corazón. ¡Ayuda! ¿Ahora los animales son tan grandes? Solo se veía a esta bestia feroz abrir la boca y mostrar sus afilados dientes, apretando firmemente la 7ª pulgada de la pitón. La pitón de inmediato mostró carne y sangre expuestas. Sumian retrocedió un paso asustado. Las orejas del tigre se movieron y de repente se giró. Miró hacia el lugar de donde provenía el sonido. Unos ojos llorosos con media bolsa de lágrimas. Sumian todavía estaba pensando en la posibilidad de escapar bajo los ojos de esta bestia feroz. Al levantar la vista, vio la enorme cabeza del tigre manchada de sangre. De inmediato, se le erizaron los pelos. Un par de ojos brillantes contenían medio paquete de lágrimas. Llamó con un tono lastimero. Miau miau. Hermano tigre, déjame en paz. No soy deliciosa. No tengo mucha carne. Estoy cubierto de pelo. Tigre inclinó la cabeza y miró fríamente a Sumian por un rato. Luego, de repente, se dio la vuelta y se marchó desinteresado. Parecía que ni siquiera lo tenía en cuenta. Al irse, soltó un ligero bufido como si no le importara. Crisis resuelta. Sumian continuó adentrándose en el bosque, hambriento. La pequeña gatita estaba marchita. Esta vida de gato hambriento. Justo cuando se sentía desesperanzado, un suave sonido surgió adelante. Es un conejo. La gatita tomó una decisión. Hoy comeré conejo estofado. Se acercó sigilosamente. Voy a acercarme al conejo. Conteniendo la respiración, Sumian salió disparado. Pero aún no había tocado el pelaje del conejo. Entonces, una sombra negra salió disparada como una flecha. El conejo desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Sumian se vio obligado a frenar en seco y cayó rodando por el suelo. Sus patas traseras sostenían su cuerpo redondeado, medio levantado. Su cabeza estaba apoyada en el suelo, con los ojos fijos en una pequeña hierba delante. Pobre gatito. Las desgracias nunca vienen solas. Las desgracias nunca vienen solas. ¿Dónde está mi conejote? Ajusté mi postura y miré hacia un lado. Un azor mucho más grande de lo habitual aterrizó en una rama, mirando desde lo alto hacia este lado. Las garras afiladas engancharon firmemente al conejo hace un momento. En sus ojos había una evidente satisfacción. El pequeño gato levantó la cabeza y rugió con rabia. Miau, miau. Maldita sí, esa maldita águila. Ese es mi conejo. Moisés se rió al ver al pequeño gato gritándole desde el suelo. Sumian no paraba de despotricar, estaba que echaba pestes por la boca. ¿Eres mudo? ¿No puedes hablar? Si no fuera por la tenue fluctuación de la fuerza espiritual, Moisés probablemente pensaría que esto es un animal primitivo, tan débil y aún así viene a participar en la competencia de supervivencia. Y además, ¿de qué raza es este gato? Nunca había visto este tipo de bestia. Todavía lindo. Sumian solo escuchó unos gritos de águila. Pensó que se estaban riendo de él. Se enojó más. ¡Que te mueras! Eres un ladrón. Búa búa búa, se le acabó la cena. Sumian estaba devastado. Moisés miró al pequeño gato abajo, que de repente se sentía triste, sin entender por qué. Oye, ¿de qué planeta eres? ¿Cómo te llamas, güey? ¿Vas a competir sin habilidades? Oye, tío barra diagonal tía, te estoy hablando a ti. Morris habla el idioma común de los orcos interestelares. Pero Sumian no entendía nada. Moisés echó un vistazo al pequeño gato. Luego recordó que tenía un conejo atrapado en su pie. De repente se dio cuenta. Había robado la cena de este pequeño adorable. En el otro lado, el edificio de oficinas del equipo de producción del programa Supervivencia Primitiva de la capital. Director, hay una situación aquí. La directora Lori preguntó. ¿Qué pasa? Hubo un accidente en el lugar. No es el director. Parece que hay una bestia aquí, pero no se encontró su información de participante. Además, parece que no entiende el idioma de las bestias. También podrían no saber hablar. La pantalla muestra un enfrentamiento entre un gatito y un azor. ¿De quién es este mocoso que anda perdido? No puede entrar alguien que no sea un participante. Xiao Zhang se ajustó las gafas. Hay que parar el partido antes de que el gato. Recoger a la gente. Lori entrecerró los ojos. Solo una emergencia. Sigue de cerca a esta bestia. Si ocurre un peligro, se podrá ayudar a tiempo. Los empleados Gorrión del lado secundaron. ¿No creen que es muy lindo? Nunca he visto este tipo de bestia. Tal vez pueda traer un resultado diferente a la competencia. ¿Vieron cómo el comandante del ejército dejó ir a ese gatito? Por otro lado, el águila no logró comunicarse. Soltó sus garras y pateó al conejo hacia abajo. Un conejito jodido.
A mí no me da la gana de comer. Recompensarte. Sumian miró al águila que, con una expresión de caridad, pateó el conejo al suelo, sintiéndose indignado. Claramente, fue este pájaro tonto quien le robó. Pero la situación es más fuerte que las personas. No hay que dejar pasar la comida. Sumian caminó hacia el árbol y se acercó al conejo. Extendió su pequeña pata, ansioso por intentarlo. Se asomó 2 veces hacia adelante y luego se retiró. Miró hacia arriba al águila en el árbol y vio que no reaccionaba. Luego rápidamente tomó el conejo con su boca y se dio la vuelta para irse. Su larga cola se erguía como una antena. Moisés miró al cielo, las nubes estaban muy densas. Puede que llueva. Oye, pequeño inútil. Mi nombre es Morris. Nos vemos la próxima vez. Sumian ignoró al pájaro tonto detrás de él. Buscó un lugar debajo de un árbol cercano y miró al conejo frente a él. Él ahora está pensando en cómo encender un fuego. Después de todo, no puede comerlo crudo. Pero después de pensar mucho tiempo, aún no sabe. Así que decidió comerlo crudo. Mordió un trozo. Sorprendentemente, encontró que la carne cruda estaba bastante buena. Era completamente diferente de lo que había imaginado. Luego empezó a comer a grandes bocados. Desde que comió carne de conejo hace 2 días. Estos 2 días, otra vez, no he comido una mierda. Cuanto más avanzaba, más claros se volvían los gritos de las bestias. Sumian supuso que estaban a punto de entrar en el área central. La zona central podría ser bastante peligrosa. Sin embargo, esto también significa que hay suficiente comida. Tal vez aún podría cazar algún animal pequeño para comer. Decidido, Sumian avanzaba con mucho cuidado en cada paso. Caminó sin saber cuánto tiempo. De repente, un claro apareció frente a nosotros. Hay una cueva en el lado izquierdo cerca del acantilado. Al frente y a la izquierda de la boca de la cueva, había una pata de venado. Parecía que había sido dejada por alguna gran bestia que la había comido. Sumian se acercó con cuidado a la entrada de la cueva y estiró su pequeña cabeza hacia adentro. El agujero no es profundo pero sí espacioso. Hay señales de que una bestia ha vivido aquí, pero el olor es bastante tenue, así que debe haber estado vacía por un tiempo. Sumian corrió hacia adelante sin ninguna carga psicológica y se lo tragó. Después de saciarse, Sumian miró alrededor de la cueva. La cueva está respaldada por una barrera natural. Es muy oculta. Al lado hay algunos árboles que dan frutos morados. No tiene que preocuparse por la comida. No sabe cuán grande es este bosque. Ha estado lloviendo mucho estos días. Por ahora, lo más importante es encontrar un hogar seguro. Esta cueva es muy adecuada para él. Sumian quiere ir a buscar fruta o algo por ahí cerca, pensando que si el antiguo dueño no regresaba, él pondría los frutos en la cueva, para tener su propia reserva de comida. Si regresaba, entonces consideraría esos frutos como el costo de la comida. Pronto, él llevó los frutos a la cueva y los apiló en un montón. Después de trabajar duro durante un buen rato, Sumian soñaba con el futuro. De repente, una ráfaga de viento frío sopló. Un fuerte resoplido se escuchó claramente desde atrás. Sumian se quedó paralizado. La curiosidad impulsó a Sumian a girar lentamente la cabeza. Una enorme tigre estaba de pie tranquilamente detrás de él. De cerca, se puede escuchar claramente su respiración. El maestro de la cueva ha vuelto. Todavía un conocido. Luli miró sin expresión a la pequeña criatura frente a él. Como el único orco en toda la galaxia con fuerza espiritual de nivel SS. Su fuerza espiritual es bastante inestable. Normalmente no regresa a casa. Se queda todos los días en el campo de entrenamiento militar golpeando a sus subordinados. Sus subordinados sufren en silencio. Estos días en el campo de juego, Luli ha estado imparable. El equipo del programa aún no ha publicado la tarea. Así que estos días solo se trata de sobrevivir en la selva primitiva. Salir a cazar durante el día y disfrutar de la emoción de la matanza. Para calmar el caos mental. Esta pierna de ciervo que regresó a la cueva es lo que él dejó. Aunque también podría ser que la carne de ciervo es demasiado nutritiva. Últimamente he comido como un cerdo. Su cuerpo no podía evitar sentirse un poco caliente. Luli de repente tuvo ganas de burlarse. Me puse detrás de Sumian, y cuando vi que no reaccionaba, solté un TSK mental. Con esa falta de alerta. ¿Y todavía se atreve a participar en la competencia? Seguramente lo comerán los animales salvajes a mitad de camino. El tigre pensó maliciosamente. Orcos, quién sabe de qué palo. Tiene un aspecto bastante peculiar. Luli admitió a regañadientes que se veía aceptable. Al ver que el tigre frente a él no tenía intención de hacerle daño, Sumian decidió implementar el plan B. El gatito se movía hacia un lado mientras maullaba suavemente. Con una zarpa peluda, escarbó una fruta de la pila que tenía detrás. Empuja hacia el tigre. Le eché un vistazo al tigre y el muy cabrón ni se inmutó. Continuar empujando al siguiente. El tigre, con los ojos bajos, observaba en silencio el fruto de cacao que tenía delante, algo raro en él. ¿Qué está pasando aquí? Todo a su alrededor es su territorio. Si recordaba correctamente, esto es lo que creció en el árbol al lado de su cueva, ¿verdad? Esta pequeña cosa le está agradando con su fruta. Luli estaba tan enojado que casi se rió. El tigre de enfrente torció el hocico, como si en el siguiente segundo fuera a abrir la boca y comerse a Sumian. Sumian, armándose de valor, comenzó a maullar hacia el tigre. Hermano tigre, lo siento.
Cómete la carne, para que tengas algo con qué disculparte. El tigre no entendió ni una palabra, pero no es difícil adivinar. ¡Puf! Gruñó con asco. ¿No hablas orco? Al convertirse en bestia, realmente piensa que es un animal primitivo. La pequeña gata vio que finalmente hubo algo de reacción. Se creyó que el otro había aceptado. Muy feliz, continuó maullando. Entonces, así será. Luego pasó junto al tigre con calma, como si nada hubiera pasado, dando pasos hacia la entrada de la cueva. El tigre miraba con los ojos bien abiertos como el gato salía de manera bastante natural. Le lanzó una zarpa a Sumian. Sumian fue derribado al suelo con una palmada, lo que anunció su fracaso total en hacerse el tonto. Mira al gatito que derribé de una patada. Luli mira con desconfianza su pata, que no usó con mucha fuerza. Sospecha seriamente que el pequeño está fingiendo. A Luli no le interesa meterse con menores. Le soltó un gruñido amenazante al Michi, que se largue rápido. Luego encontró un lugar cómodo en lo profundo de la cueva y se acostó. Sumian, al ver que el tigre lo dejó ir, camina sigilosamente hacia afuera de la cueva. Afuera está nublado. Necesita encontrar un lugar para pasar la noche rápidamente, tan pronto como el pie delantero salió del agujero. De repente, comenzó a llover a cántaros. Sumian se quedó con la boca abierta. Si salgo, seguro me mojaré. Esta lluvia es aterradora. Está lloviendo tanto que parece que sale humo. Sumian está sentado en el suelo con su cola de peluche debajo de su trasero. Sus pequeñas patas están juntas, su pequeño cuerpo enrollado en una bola. El pelaje exterior ya está salpicado de lluvia. Sumian gimió suavemente, queriendo moverse un poco hacia adentro, pero temía que el tigre dentro de la cueva realmente lo echara afuera. Así que solo podía quedarse temblando en la entrada de la cueva. Sumian se quedó dormido lentamente. Luli vio a la cosita tendida lastimosamente en la entrada de la cueva, sin inmutarse. La noche avanza. En su sueño, el pequeño gato soñó que estaba atrapado por una serpiente venenosa. Asustado, emitió sonidos de queja. El tigre escuchó el incómodo sonido del pequeño gato, que era muy molesto. Miró impacientemente hacia el pequeño gato. Debería simplemente darle un zarpazo y echarlo a patadas de una vez. Fue hasta este momento que el tigre comenzó a observar detenidamente a Sumian. El pequeño gato frente a él claramente aún no había alcanzado la adultez. No sabía qué pensarían en casa al haberlo enviado a competir. Su fuerza espiritual era casi inexistente. Además, hablaba en un lenguaje bestial primitivo. ¿Acaso tenía alguna discapacidad en este aspecto? Después de una pequeña lucha psicológica, el tigre finalmente se puso de pie. Ir donde el gatito en la cueva. Mordió con precisión la parte posterior del cuello del pequeño gato y lo levantó. Sumian sintió en su sueño una fuerza invisible que le oprimía la garganta del destino. Lleno de conciencia de lucha, movió las patas. También emitía un sonido de ronroneo. El tigre miraba al pequeño gato que no se quedaba quieto mientras dormía, esforzándose por ignorar la extrañeza de llevar un gato por primera vez. Lo lanzó hacia el lugar donde él mismo dormía. Me volví a echar en el mismo sitio para seguir durmiendo. Sumian, que había estado congelado durante un buen rato, se acercó inconscientemente a la fuente de calor. Moviendo su cuerpo, se acercó cada vez más. Al final, todo el pequeño gato quedó completamente atrapado en el pelaje del tigre. Echó una mirada de reojo al pequeño gato que ya estaba completamente enterrado en su vientre. El tigre sintió que algo estaba raro por primera vez. Pero al final, Sumian no fue expulsado. A la mañana siguiente finalmente dejó de llover. Sumian soltó un cómodo ñe. Sintió que había tenido el mejor sueño desde su renacimiento. Aún sin estar completamente despierto, se esforzó por estirar su cuerpo. Mostró sus garras en las yemas de los dedos, haciendo un movimiento de agarrar y soltar. Subconscientemente, me puse a amasar el lugar blandito de delante. El tigre miraba impasible al gatito que jugaba bajo él. En ese momento, Sumian finalmente abrió los ojos somnolientos. Su cerebro se detuvo por un instante, como si se hubiera rendido. Ahora solo quería hacerse el dormido. No quería enfrentar el hecho de que se había quedado dormido en el abdomen de alguien, pero el dueño no le dio esa oportunidad. La voz del tigre llegó flotando desde arriba de su cabeza. Sumian levantó la cabeza de manera mecánica. Un día, un gato y una gata se miraron fijamente por un momento. Sumian grita como una marmota por dentro. Sin saber qué hacer, maulló y bajó la cabeza. Nerviosamente se lamió los labios. Sintió que había pelo en su boca. Al escupirlo, vio que era pelo blanco. Sumian sintió un mal presentimiento en su corazón. Miró hacia el lugar donde había estado acostado, con un pelaje blanco, esponjoso y grueso. Ahí hay un trozo donde el pelo escasea más que la comida en casa de un pobre. Incluso había mordido el pelaje de alguien hasta dejarlo calvo. El tigre casi no pudo recuperar el aliento. Sin embargo, Luli no estaba realmente muy enojado. El trastorno maníaco le ha impedido dormir bien durante años. Anoche no sé qué se me cruzó por la cabeza. Traer al gatito resultó en un buen sueño inesperado. El Michi está roncando a gusto en la panza. ¿Acaso también lo contagió? El tigre pensó profundamente. No he podido dormir bien todos estos años. ¿Será que necesita a alguien que le caliente la cama? El tigre, soltero durante 33 años, guardó silencio. Sumian, al ver que el tigre no decía nada, reunió valor para explicarle.
Lo siento. No quise decir eso. El volumen está tan bajo que no se escucha. El tigre miró a la pequeña criatura que no parecía enojada. Aún pensaba que el gatito que estaba tan ocupado ayer era mejor. ¿Soy realmente tan aterrador? Luli pensó perezosamente por un momento. ¿De quién eres el niño? Sumian tampoco sabía qué le decía el tigre. Miró al tigre con ojos de gato inocente, luciendo confundido. El tigre, al verlo así, se sintió aún más firme en su pensamiento. No poder hablar el idioma orco es de hecho una discapacidad. Luli pensó que anoche durmió bastante bien. Mejor quédatelo por ahora como almohada. De todos modos, esta pequeña cosa parece que no la quiere nadie. El comandante del ejército lo entendió por sí mismo. Al mirar de nuevo a Sumian, su mirada tenía un significado diferente. El tigre se levantó del suelo, bajó la voz y le gruñó a Sumian. Se levantó y salió de la cueva. Sumian estaba completamente aturdido. Él no me come. El tigre deambulaba por el bosque. Pensaba en cazar algo para el nuevo cojín que había recogido. La pequeña cosa parecía desnutrida. A simple vista, se notaba que no había comido nada bueno. Sumian se quedó parado en el mismo lugar desde que el tigre se fue. Pensó que el tigre le había cedido la cueva para que viviera. Realmente es un gran tigre. Sumian se acercó a la pila de frutas que había recogido ayer. Se comió uno al pasar para llenar el estómago. Después de dudar varias veces, decidió salir a buscar comida. Las únicas 2 comidas de carne que ha comido en estos días las consiguió por suerte. No puede comer frutas todos los días. Al pasar por un arbusto, descubrió que había muchas enredaderas verdes en el suelo cercano. Parecen hojas de batata. Sumian usó sus garras peludas para cavar la tierra. No encontró nada. Sin rendirse, siguió cavando. Finalmente, en el hoyo apareció un fruto rojo. Es parte de la batata. Sumian sacó completamente la batata de la tierra. Sonriendo, miró satisfecho su trabajo. Sin embargo, probablemente se había metido demasiado en la excavación. Hay barro por todas las garras y algunas manchas en la cara. Todo el gato pequeño se ve sucio. De reojo, le eché un vistazo a las batatas de abajo. De repente vio algunas piedras que parecían verdes. Sumian dudó un momento y comenzó a cavar hacia las piedras. Pronto aparecieron 3 hermosas piedras verdes. Parecían algún tipo de mineral. Emitían una luz verde brillante. Pero ahora esas piedras solo podía mirarlas, no comerlas. Después de un rato, me fui a regañadientes, pero con el corazón encogido. Sumian enterró la parte de la batata que no podía llevarse y dejó una marca, pensando en volver la próxima vez. Al otro lado, el tigre arrastró un jabalí de vuelta a la cueva y vio. No hay ningún gato a la vista. Estaba vacío. Miró el jabalí que había arrastrado con tanto esfuerzo. Pues, la verdad es que quería darle un buen festín al chaval. ¡Qué tontería la mía! Ellos ni siquiera pensaron en quedarse. Tampoco se dijeron las cosas claramente. El tigre de repente se sintió enojado porque fue engañado. En ese momento, Sumian regresó a la cueva con un manojo de batatas. Antes de llegar a la entrada de la cueva, vio un jabalí medio muerto delante. El gato está aturdido. ¿Cómo puede haber una buena fortuna como comida que cae del cielo? Solo pudo haber sido presa del tigre. ¿El tigre todavía no se ha ido? Esto significa que me piro. El pequeño gato suspiró suavemente y decidió dar la vuelta para buscar otro lugar donde quedarse. El tigre estaba originalmente acostado en la cueva, enfadado. Era la primera vez que iba a cuidar de algo pequeño. Que bobo / fui al ilusionarme. Luego vio regresar un objeto desconocido cubierto de barro. Los ojos del tigre se entrecerraron. Su primera reacción fue que alguien había golpeado al pequeño. ¿Quién se atreve a joder con su almohada? Va a cargarse al otro. Luego vio que el pequeño gato tenía un manojo de batatas en la boca. El tigre se queda sin palabras. Resulta que salió a buscar boniatos. Y se ensució tanto a sí mismo. Mirando la colita levantada del pequeño gato. Come unos boniatos y está tan feliz. Cada vez más convencido de que el pequeño gato no ha probado cosas buenas. Justo estaba pensando en quedarse en la cueva esperando que el pequeño viniera solo. Entonces vio que la luz en los ojos del otro desapareció de repente. La cola se inclinó, se dio la vuelta y se alejó. El tigre no pudo evitarlo. Con unos grandes saltos llegó detrás del pequeño gato. La segunda vez, le mordió el cuello a Sumian con familiaridad. Sumian aún no había reaccionado cuando su cuerpo se elevó. Con los ojos bien abiertos, no podía ni gritar. El tigre llevaba a Sumian hacia el jabalí. Cuando llegamos al destino, abrimos la boca y pusimos a Sumian en el suelo. Come, marca registrada. El tigre usó su pata delantera para empujar a Sumian para que le dejara comer. Sumian miró al tigre con sorpresa. ¿Esto es para comerlo uno mismo? Esto hizo que Sumian estuviera aún más convencido de que había encontrado un tigre de buen carácter. Su pequeño rostro lleno de barro maullaba felizmente hacia el tigre. Luego corrió y mordió, pero no pudo morder. Hizo un esfuerzo y mordió de nuevo. Aún no pudo morder. Miró hacia atrás al tigre. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. La carne de jabalí es deliciosa, pero la piel es demasiado gruesa. Claramente no es algo que un pequeño gatito pueda morder. El tigre pensó que había criado a un ancestro inútil. Comer es un problema. Realmente no sé cómo ha sobrevivido hasta ahora. Abrió su bocaza y desgarró un gran trozo de la parte más sabrosa del lomo del jabalí. Luego se dio la vuelta y con la mirada indicó que se podía comer.
Sumian corrió hacia adelante y comenzó a desgarrar con grandes bocados. Después de disfrutar de la carne de jabalí, la cara de gato de Sumian, que ya estaba sucia, ahora estaba manchada de sangre. Es aún más horrible. El tigre es un obsesivo de la limpieza. Decide rápidamente llevar al gatito afuera. Llegó a un arroyo y arrojó a Sumian directamente al suelo. Con una mirada le indicó que se limpiara solo. Sumian cae ágilmente en el arroyo, salpicando agua. Después de un baño agradable, su pelaje se ve limpio y fresco. El tigre miró al pequeño y limpio cacharro que tenía delante y esbozó una mueca de satisfacción. Le gruñe suavemente. Obviamente, le está diciendo a Sumian que lo siga de cerca. Sumian está ansioso por seguir al tigre. Le dio carne para comer. También lo llevó a bañarse. Realmente está muy conmovido. Maulló con entusiasmo. Corre al lado del tigre. Camina erguido y orgulloso junto a él. Después de bañarse, Sumian regresó a la cueva con el tigre. Llegan a la pila de frutas que recolectó ayer. Seleccionó cuidadosamente uno que se veía bien y lo mordió suavemente para dejarlo adelante. El tigre miraba una escena que le resultaba familiar. Echó un vistazo al pequeño que estaba sentado en el suelo obedientemente, como si estuviera esperando un elogio. El tigre es un carnívoro. Normalmente, no le prestaba atención a estas frutas. Agachó la cabeza con condescendencia y se zampó un cacao. Está bien comer fruta de vez en cuando. Me disculpé al bajar la cabeza y terminar de comer una fruta de cacao. Sumian se alegró al ver que el tigre se comía la fruta que le había regalado y maulló feliz. Miau. Gracias por llevarme a bañar. Luego, con una mirada reacia, volvió a mirar hacia afuera de la cueva. Allí aún quedaban batatas que no se habían metido en el agujero. Sumian realmente quería arrastrarlas adentro. El tigre percibió los pensamientos del pequeño. Con su ancha cola, bloqueó el paso del gatito. Sumian miró al tigre que le bloqueaba con su cola. Al mirar hacia arriba, vi un indicio de desdén en los ojos del tigre. Pero no podía soportar deshacerse de él. No comas esto. Comer carne es más nutritivo. El pequeño gato no entendía. Sin embargo, vio que el otro se negaba a dejarlo pasar. Aún así, decidió escuchar el corazón del otro. El tigre se dirigió al lugar donde había dormido anoche. Se tumbó perezosamente. Llamó en voz baja para que el gatito se acercara. Sumian mira al tigre. Con un maullido, se abalanzó sobre el vientre del tigre. Yacía tranquilamente en su pelaje blanco. El tigre se puso rígido. Se movió un poco, incómodo. Sumian, debajo, se dio la vuelta cómodamente varias veces. Pronto se escucharon suaves ronroneos. Cuando Sumian se despertó de nuevo, ya era mediodía. Se puso de pie, se estiró y caminó hacia la cabeza del tigre. Saludó al tigre que también acababa de despertar. Al ver que el otro no le prestaba atención, Sumian abrió la boca y lamió sus garras. Luego usó sus garras para frotarse la cara de arriba a abajo. Comenzó la limpieza de un nuevo día. El tigre bajó la cabeza y miró al pequeño durante unos segundos. Por capricho, saqué la lengua ancha. Y le dio una buena lamida en la cabeza. Sumian quedó completamente aturdido por las lamidas. Una sensación mágica se filtró por todo su cuerpo. Sus ojos se entrecerraron cómodamente. Se tumbó obedientemente en el suelo, dejando que el tigre actuara. Emitió un sonido de placer desde su garganta. Después de las pies superior, el tigre saca a Sumian de la cueva. Hoy es el día en que el grupo del programa libera tareas. Los participantes deben ir a un lugar designado para recibir sus tareas. Los dos gatos caminaron muy lejos hacia el norte. Nos encontramos con muchos animales en el camino. Al ver al tigre, estos animales se asustaron y salieron corriendo. Sumian se sintió aún más seguro de que se había apoyado en una gran pierna. Entonces él también tiene que comportarse bien. No puede dejar que el tigre piense que está comiendo gratis. El pequeño gato quería encontrar una oportunidad para demostrar su valía. ¿No es el gran líder de la primera legión? ¿Todavía está criando a un niño? Se oyó un grito de águila en el cielo. Sumian miró curiosamente hacia el cielo. Luego vio un pájaro tonto que le resultaba extrañamente familiar. Moisés aterrizó en un árbol frente a los dos gatos. Miró al pequeño grupo al lado de Luli. Al segundo siguiente, las pupilas se dilatan. ¿No es ese pequeño inútil? No es de extrañar que este pequeño inútil se atreva a participar en la competencia. Resulta que hay una montaña tan grande. Pero, ¿cuándo se volvió tan amable el líder de la primera legión? ¿Y todavía está dispuesto a llevar a un pequeño gato? La última vez, él saludó a Luli en la academia militar. Pasa de sí mismo. ¿Acaso solo porque es un águila real? ¿No es un gato? Esta malvada relación de parentesco. El águila en el árbol de repente mostró una expresión de indignación. Fíjate bien en las dos gatas conspirando bajo el árbol. Sumian se quejó en su corazón. Esta tonta ave sigue siendo tan incomprensible como siempre. Sin embargo, ser mirado por esos pequeños ojos llenos de resentimiento es bastante aterrador. Él movió las orejas y, sin querer, se acercó al tigre. No esperaba que este movimiento cayera en los ojos del tigre. Era como si un nuevo cojín fuera asustado justo debajo de sus ojos. Él levantó la cabeza y miró al águila con advertencia. Moisés se quedó paralizado por esa mirada y se detuvo un momento. Él resopló fuertemente, aleteó y se fue volando. El tigre continuó llevando a Sumian hacia adelante durante medio día. Cada vez se encontraban más animales adelante.
Incluso vio osos polares y lobos árticos. ¿No son los lobos árticos una especie ártica? ¿Por qué estaría en el bosque? El lobo ártico de pelo blanco asintió al tigre. Luego se alejó con elegancia. En realidad vio la sombra de un humano en un lobo, pero no se dio cuenta. En los profundos ojos del lobo ártico pasó una sombra de reflexión. No hace mucho tiempo se encontró con Maurice en el camino. Escuchó que él estaba proclamando que Luli estaba compitiendo con un niño. Al principio pensó que estaba inventando rumores por no tener nada que hacer. No esperaba que fuera cierto. El comandante con un mal genio que es exagerado lleva un pequeño gato. No se dio cuenta de que Luli también tenía conciencia de su linaje. Cuando el tigre llevó a Sumian a su destino. Ya hay muchos orcos esperando en el campo. Sumian volvió a ver a ese pájaro tonto. El otro todavía está mirando disimuladamente hacia aquí. No solo él. Parece que todos los animales presentes están mirando hacia aquí. Alrededor de las 2 de la tarde, todos los competidores se reunieron en la gran explanada al norte del bosque. Sumian abrió mucho los ojos. Se ven, al menos, varios miles de animales. ¿Cómo logran estos animales coexistir pacíficamente? ¿Acaso estos animales están adorando al dios del bosque? El tiempo ha terminado. La conciencia de todos los orcos en el claro estaba conectada a una espacio compartido sostenido por una red de poder mental avanzada. Después de que se publicó la misión, los participantes confirman que aceptan la tarea. Solo el pequeño gato mira confundido a los animales que antes estaban bien, que ahora de repente se dispersan. ¿Ya ha terminado la adoración tan rápido? Para los tigres, buscar piedras de energía no es nada difícil. ¿No se puede robar también? Será necesario robar un par. La tarea más urgente ahora es entrenar la capacidad de caza del pequeño y proporcionarle nutrientes. Mirar detenidamente el cuerpo de pequeño gato. Decide comenzar con una presa débil como el conejo. Lleva al pequeño gato a lo profundo del bosque. El objetivo es ese conejo que está buscando comida. El tigre le indica al pequeño gato que lo intente. El pequeño gato dice que ha llegado la oportunidad. Puede atrapar conejos. El pequeño gato se acerca lentamente al conejo. Cada paso es cuidadoso. Se lanza hacia el conejo como un rayo. Patas delanteras extendidas. El conejo reacciona rápidamente. Da un salto hacia adelante. Luego una patada giratoria de conejito le dio directo en la nariz a Sumian. Le dio un golpe directo a X-Mian. Pequeño gato se cubre la nariz golpeada con sus patas delanteras, con lágrimas en los ojos. Dar la vuelta y quejarse al tigre está lleno de agravios. El tigre se ablandó. Está bien, el entrenamiento de hoy termina aquí. Sin embargo, un cazador que no puede cazar no vive mucho tiempo. Es mejor que se esfuerce más en entrenar. Además, su poder mental siempre es intermitente. Parece que después del programa es necesario llevarlo al cuartel para un chequeo detallado. Se acercó y lamió la cabeza del pequeño gato, listo para llevarlo a cenar. El tigre está mirando a un ciervo salvaje. Pequeño gato estaba aprendiendo las técnicas de caza de tigre. El tigre se escondió silenciosamente entre los arbustos. Un impulso repentino. El ciervo reaccionó rápidamente para intentar esquivar. Pero el tigre es más rápido. El ciervo luchaba bajo la enorme fuerza de tigre, intentando liberarse de las ataduras. Pero fue en vano. Tigre miraba satisfecho a su presa. Se dio la vuelta y llamó a Pequeño Gato para que viniera a comer. Pequeño Gato corrió hacia él. Eres realmente impresionante. El tigre mira al gatito con admiración, sin mostrar nada en su rostro. El orgullo irreprimible en mi corazón. Solo un ciervo, no hay por qué hacer un escándalo. Habrá presas aún más deliciosas en el futuro. Después de comer, Sumian y el tigre fueron a la cueva. Mientras caminaban, Pequeño Gato, con su cabecita, de repente recordó que las 3 hermosas piedras que había enterrado en la tierra parecían estar cerca. Podría regalarle las piedras hermosas a Tigre como pago por la comida. Siempre le resulta difícil cazar presas. Él también es muy marica. Pequeño Gato llamó a Tigre y corrió unos pasos hacia adelante. Miró hacia atrás a Tigre, queriendo que lo siguiera. Tigre, piensa que es como un paseo después de cenar. Siguió al Pequeño Gato hasta un arbusto. Luego, sus pupilas se dilataron. Miró con asombro como el Pequeño Gato, que había sido bañado ayer, cavaba con fuerza en la tierra. Poco después, vio que el pequeño estaba mordiendo una piedra de energía. Luego, el pequeño saltó 2 veces más. Y trajo de vuelta 2 piedras de energía más. Eran, de hecho, las piedras de energía que el equipo había indicado que debía encontrar. El tigre se quedó sin palabras por un momento, aunque no tenía prisa por encontrar unas piedras rotas, pero no esperaba encontrarlas justo después de haber comido. Ahora no tengo que robarle a los demás. Pequeño Gato puso la piedra de energía frente a Tigre y estaba a punto de acercarse. De repente recordó que estaba cubierto de barro. No me quedé pegado al tigre. En lugar de eso, se detuvo a cierta distancia. Tigre miró al Pequeño Gato frente a él, que se puso tímido y se quedó sin palabras. Dudó si debería elogiarlo. Luego miró al Pequeño Gato cubierto de barro. Le volvió la obsesión por la limpieza.
Mejor primero que se bañe. Luego el tigre se acercó a la piedra energética y la recogió con su boca. Su cola rozó al pequeño gato, llevándolo a bañarse. Pequeño gato vio a tigre sosteniendo la piedra. Todo su cuerpo emanaba una sensación de alegría. Al día siguiente, pequeño gato se despertó temprano. Aprovechando que tigre aún estaba durmiendo, salió con cuidado del cálido abrazo. Se apresuró y llegó al pequeño río para bañarse. Ayer vio algunos peces gordos dentro, pero temía que tigre se impacientara si esperaba demasiado, así que se contuvo y no los atrapó. Por eso, el pequeño gato había estado planeando en secreto su acción para hoy. Iba a quedarse aquí todo el día, hasta que pescó un pez para comer. X-Mian encontró un buen lugar y se dio la vuelta. Ponga la cola gruesa en el agua. Deja que la pelusa de la cola flote a lo largo de las olas. Pero esperó mucho tiempo y no hubo peces que picaran. El pequeño gato estaba muy triste. Se animó en silencio y continuó esperando pacientemente. Pronto, una sensación desconocida llegó desde la cola. X-Mian pensó que había un pez enganchado. Giró ligeramente la cabeza y efectivamente vio un pequeño pez plateado merodeando cerca de su cola. Reprimiendo su emoción, levantó lentamente la pata. Mantuvo la cola inmóvil y, como un rayo, estiró la pata hacia el agua. La yema de los dedos logró enganchar el cuerpo del pez. El pequeño gato miraba el delicioso pez que había atrapado y no pudo evitar babear. Por pequeño que sea, el pez sigue siendo carne. Más tarde le atrapará un pez grande al tigre. Este pescado que se derrite en la boca está demasiado delicioso. Lamiéndose los labios, X-Mian continuó pescando con concentración. Pronto atrapó un segundo pez. Este es claramente más grande. De repente, un susurro sonó a su lado. Vio de reojo un arbusto de medio metro de altura. Una mancha blanca pasó rápidamente. Miró con cautela hacia allá. Todo lo que vio fueron hojas verdes. Parecía que había sido una ilusión. Quizás lo vi mal. X-Mian, muy contento, regresaba con el pez plateado en la boca. Este pez recién salido aún no está completamente muerto. Seguía luchando constantemente. Esta es la escena que vio el tigre en la cueva. El pequeño gato que venía hacia él caminaba como si marchara, mordiendo un gran pez. Siento que todo mi cuerpo está esforzándose. Agárrate fuerte. Dejó que la fría cola del pez le golpeara la cara. Parece que la fuerza no es poca. Mirando cómo el pequeño lo presenta como un tributo, poniendo el pez frente a mí, sorbiendo por la nariz. Claramente, mi cara se siente un poco incómoda por los golpes del pez. Suspirando, dejo de lado el pez plateado por ahora. Jalo a pequeño gato hacia mí, la obsesión por la limpieza se activa. Empieza a lamerle la cara. No me detuve hasta que lamí el cabello de mi cara hasta suavizarlo. Desvío la mirada, listo para probar el gran pez que trajo el pequeño. Trago todo, pez y espinas, haciendo un ruido de crunch. ¡Qué buenos dientes tengo! Pequeño gato realmente siente envidia. 4 días después, tigre aún no ha esperado a que pequeño gato se despierte. La cueva tiene un invitado. Una figura sigilosa asoma en la entrada de la cueva, muy sospechosa. El tipo de afuera susurró en la cueva. Luli, ¿ya te has despertado? Cállate. Tigre está extremadamente molesto. Su hermosa mañana con el pequeño fue arruinada por este estúpido leopardo. El leopardo de las nieves que estaba afuera entró pavoneándose en la cueva. Apenas entra, pregunta de manera muy directa. Luli, ¿de verdad estás criando a un niño? Tigre lamiéndose la pata. ¿De quién lo oíste? Es Morris. Él dice por todas partes que llevas al niño a participar en la competencia. ¿Y qué más se dice? Que es tu pariente. No puedo creer que realmente lo estés criando. ¿De quién es este niño? Nuestro comandante de la legión realmente puede cuidar de un niño. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Si no tienes nada que hacer, lárgate. Esto no es una misión del equipo de producción, es encontrar la gema de energía, colega. Sabes, no estoy en buen estado últimamente, así que no he buscado. Solo quería preguntarte si tienes alguna piedra de energía de sobra. Si no tienes, ¿puedo contratarte para que me consigas una? Tigre mira al descarado leopardo de las nieves y, conteniendo su impaciencia, dice, aquí hay 3 piedras de energía, una pieza más, pero no fui yo quien lo encontró. Cuando despierte, pregúntale tú mismo. El leopardo de las nieves abrió los ojos de par en par al oír esto. ¿Es en serio? ¿De verdad todavía comes de la mano de los niños? Inmediatamente se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto. Ah, no era eso lo que quería decir. El tigre lo miró fijamente. Si dices otra tontería, puedes irte. No, no, no. Si ya sabes cómo soy, realmente no me gusta moverme. Este clima es demasiado caluroso. Hace un calor de cojones, no me da la vida. Entonces, mejor retírate pronto, para no desperdiciar recursos humanos y materiales. Luli, oh Luli, estamos en el mismo equipo. No te quedes parado mirando cómo alguien muere. El llanto del leopardo de las nieves resonó en la cueva, muy desgarrador. Despertó a Sumian, que dormía bajo el vientre del tigre. Un grito de gato vino de debajo del tigre. Ambas grandes gatas se quedaron en silencio. Eugène miró hacia el sonido, dudando en hablar. Dijo que estuvo espiando afuera todo el día. Ni siquiera vio la sombra de un pequeño gato. Resulta que estaba durmiendo debajo de la barriga de Luli. El leopardo de las nieves parecía haber descubierto un nuevo continente.
Luli, resulta que te gustan tanto los niños. Tigre realmente quería estrangular al leopardo de las nieves por interrumpir el sueño del pequeño. Al ver que la expresión del otro no era buena, el leopardo de las nieves reaccionó rápidamente. Dio un salto hacia el pequeño gato que recién se había despertado. Pequeño gato, al salir recién despierto, se encontró cara a cara con una fría cara de gato. De repente, se escuchó un maullido de gatos. Le bufó al leopardo de las nieves. Antes de que el pequeño gato pudiera hacer algo concreto, el tigre golpeó al leopardo de las nieves y lo apartó de un manotazo. El leopardo de las nieves hizo un sonido de queja. Mira, el pequeño gato de allá se ha recuperado. Entonces, siguió insistiendo sin vergüenza hacia allá. Miraba a pequeño gato con sus grandes ojos redondos, viéndolo con lástima. Hola, qué lindo pequeño. Soy amigo de tu tío. Me llamo Eugens. Recuperándose del susto, pequeño gato miró al gran gato que parecía tan miserable frente a él. Tigre, al ver que el pequeño gato no reaccionaba, explicó con dificultad. Su energía mental es inestable. Parece que no puede hablar el idioma de los bestias. Mudo o no sabe hablar. ¿No será que no entiende, verdad? Claro que no puede hablar. Tigre, a mitad de su frase, de repente recordó algo. Este pequeño no será que no entiende, ¿verdad? Recordando todas las señales del pasado. Parece que se trata a sí mismo como si fuera un tigre. No hay evasión entre bestias incluso al bañarse. Esto tiene sentido. Él tampoco se tiene mucho miedo a sí mismo. ¿Qué bestia en toda la galaxia se atrevería a dejar que él le lamiera el pelaje? Eugens miró a Tigre, que no decía nada, preocupado por su propio ascenso. Luego se volvió hacia el pequeño gato y empezó a maullar. He oído que tienes piedras de energía de sobra, ¿me podrías dar una? Cuando salgamos a competir, te daré un mejor regalo. Tigre, al ver al pequeño gato confundido, se tomó la molestia de traducir. La gran cabeza se acercó para que pequeño gato pudiera mirar hacia atrás. Allí estaban las 3 piedras preciosas que pequeño gato había escondido. Pequeño gato probablemente entendió lo que el leopardo de las nieves quería decir. Él quería pedirle piedras. Al ver que Tigre no tenía objeciones, eligió una piedra de energía más pequeña. Luego la llevó frente al leopardo de las nieves. Eugene está altísimo. Él puede avanzar, lloriquear. Quería agacharse y lamer al pequeño gato. Tigre, al lado, se dio cuenta de su intención y le dio una palmada, enviándolo a un lado. El leopardo de las nieves se levantó y comenzó a gritar hacia Luli. No es que quiera comérmelo. Este es un saludo de mis mayores, qué tacaño eres. Tigre ignoró al leopardo de las nieves que gritaba sin parar. Al mediodía del 5.º día, todos los competidores que obtuvieron piedras de energía avanzaron automáticamente. El equipo del programa no notificó de inmediato el próximo lugar de la competencia. Por lo tanto, además de los competidores eliminados, los demás orcos mantuvieron su estado habitual. La próxima ubicación de la misión es la montaña nevada de Sixia. El equipo del programa no avisó con antelación, sino que lo hizo por la noche, cuando la mayoría de los competidores estaban dormidos. Trasladó a los jugadores a las montañas nevadas. En ese momento, Tigre miraba la escena que cambiaba repentinamente. Aún no había tenido tiempo de enojarse. Entonces vio al pequeño gato congelado, incapaz de moverse. Rápidamente, lo envolvió y lo metió bajo su abdomen, cubriéndolo con su pelaje. Simplemente me quedé paralizado. Pero aún así, es mejor el pelaje. El leopardo de las nieves miraba con una mirada significativa a los 2 gatos interactuando. Mostró una expresión de, oh, así que eres así. El equipo del programa lanzó la segunda fase de la tarea utilizando el enlace mental. $30 por solo eso. ¡Qué robo! Es 6 veces más que en el bosque. Esto indica que el clima extremo puede afectar en cierta medida el progreso de búsqueda de los competidores. Y esta es la montaña nevada. Muchos de los orcos no pueden sobrevivir aquí en su forma animal. Sumado a las condiciones climáticas, la comida también será escasa, sin duda. Los tigres y los leopardos de las nieves piensan en estos puntos al mismo tiempo. El leopardo de las nieves rápidamente sonrió a Tigre, mostrando lealtad. Para agradecerle al pequeño por ayudarme a avanzar. Podemos actuar juntos. En ese momento, avanzaremos juntos. El tigre no se inmutó y se burló. ¿Acaso necesito tu ayuda? El leopardo de las nieves ve al tigre y de repente tiene un destello de inspiración. Por supuesto que el gran comandante no necesita mi ayuda. Usted es, sin duda, el más fuerte en este programa. El leopardo de las nieves dijo en voz baja, creando suspenso. Solo estoy preocupado por tu pequeño. Sabes que este lugar es mucho más severo que el anterior. Con el clima extremo, ¿puede él, siendo tan pequeño, alejarse de ti? Ese Maurice anda diciendo por todas partes que has traído a un niño, aunque tienes una gran reputación. Pero, ¿y si hay alguno que no se da cuenta? Viejo Lu, ¿no confías en mí? Si no fuera por este pequeño ayer, podría haber avanzado, aunque no me gusta esforzarme, pero eso no significa que no tenga habilidades. No lo olvides.
Esta montaña nevada es mi territorio. El leopardo de las nieves rápidamente puso su gran cola frente a Pequeño Gato, intentando ganarse el favor del pequeño. Ningún felino puede resistirse a su propia cola. Pequeño Gato, con valentía, extendió su pata y tocó. Es tan suave. El tigre golpeó el suelo con su cola celosa. Claro que sí, pero no puedes acercarte a él, a menos que yo lo permita. El leopardo de las nieves pensó para sí mismo. Esa maldita posesividad de Lu. También le gusta este adorable gatito. ¿Por qué no puede tocarlo? El leopardo de las nieves abrió el camino adelante. Pequeño Gato seguía a Tigre por detrás. Al principio, podía caminar solo. A mitad de camino, la capa de nieve se hacía más gruesa. La mitad de su cuerpo estaba atrapada en la nieve. Tigre lo levantó y continuó avanzando con paso firme. Los tres gatos se movían lentamente entre los acantilados de la montaña nevada. Finalmente, en una ladera protegida del viento, el leopardo de las nieves encuentra un lugar ideal para vivir. Aquí está bien. Este lugar es el mejor. Hay suficientes cuevas, al menos 5 o 6. Pero aún necesita un poco de limpieza. El leopardo de las nieves miró a Tigre, insinuando que necesitaba trabajar. Tigre tenía una expresión indiferente. Entonces apúrate a limpiar. Los ojos del leopardo de las nieves estaban vacíos y su boca se movía. Finalmente, se dio la vuelta para empezar a trabajar. Maldita sea, ¿quién le mandó a depender de otros? Luego comenzó a excavar el suelo con sus garras. Pequeño Gato miraba al leopardo de las nieves trabajar y se sentía un poco avergonzado. También quiero ir allí a ayudar. El tigre movió su cola y lo hizo regresar, impidiendo que se escapara. El leopardo de las nieves también hizo un sonido hacia Pequeño Gato, indicando que él también podía. Tigre movió su cola y lo hizo regresar, impidiendo que se escapara. Tigre entró con paso firme, llevando al Pequeño Gato para observar. Luego, satisfecho, eligió el lugar de la derecha. Eugene no tuvo más remedio que quedarse tumbado en el lado izquierdo de la cueva durante un rato. Todo el gato se extendió en forma de galleta, quejándose perezosamente al tigre. No hay traducción, parece ser un nombre o término específico. ¿Cuándo vamos a cazar? Tengo mucha hambre. Tigre miró al pequeño que aún no había comido. Es hora de alimentar a la cosita. Pequeño Gato vio que los dos grandes gatos planeaban salir, pero lo dejarían solo aquí. Inmediatamente corrió hacia el lado de la pierna de Tigre. El tigre se negó con cara seria. Quédate en la cueva y volveremos cuando hayamos cazado comida. Aunque el Pequeño Gato no entendía, podía adivinar lo que decía el tigre. Las orejas del Pequeño Gato se inclinaron hacia atrás. Hacer oídos sordos a las grandes lecciones del tigre, sujetando injustamente la pierna del tigre. El leopardo de las nieves giró los ojos y fingió asombrarse al lado. Aunque esta cueva es bastante oculta, si alguna bestia o humano salvaje viniera, sería bastante peligroso. El tigre se sentía cansado al escuchar los llantos que venían de ambos lados. Lo que dijo el leopardo de las nieves tenía sentido. Es realmente peligroso dejar cosas pequeñas solas en la cueva. Al final, accedió. Los tres gatos partieron juntos en busca de comida. En ese momento, los dos grandes gatos y el pequeño tenían roles claros. Tigre y leopardo de las nieves son responsables de cazar cabras montesas. El pequeño gato podía actuar libremente. Escuché que hay muchas picas en las montañas nevadas. Tal vez él podría intentarlo. Miró fijamente a los conejos de nieve que estaban no muy lejos. Así habrá una cantidad interminable de ratones y conejos. Pequeño Gato miró la adorable apariencia de los conejos de nieve. Realmente quería tener uno y ponerlo en la cueva. Así tendría más de 1 o 3 vidas. 3. Así que habrá un montón de ratones y conejos. Mientras pensaba, la saliva le caía sobre la piedra de su barbilla. Pequeño Gato tomó una decisión. Él quería ese conejo de nieve. Luego dáselo de comer al tigre. Pero no logró atraparlo ni una vez. 2 veces y aún no me han pillado. Pequeño Gato se sintió muy desanimado y se enojó. No podía creer que no pudiera atrapar uno en un día. Continuar buscando el objetivo. Pequeño Gato movió sus patas rápidamente y corrió a un lugar más alejado para buscar de nuevo su presa. Finalmente vio algunos conejos de nieve. Detrás de las rocas, asomó lentamente una cabecita de gato. El momento es ahora. Como una flecha disparada, se lanzó instantáneamente hacia el conejo de nieve. Las 2 patas presionan con fuerza al conejo de las nieves que intenta escapar. Morder con la boca. El conejo de las nieves debajo de su boca lucha sin parar. Sumian usó algo de energía sin dudarlo. Finalmente atrapó su primer conejo de las nieves en la vida. Bojo. Gracias a Tigre por su entrenamiento en el bosque. Finalmente tuvo éxito. Aquí declaramos la victoria. El tigre y el leopardo de las nieves están casi acabados. Pequeño Gato sostiene su botín y observa desde no muy lejos cómo cazan. Piensa para sí mismo. Los leopardos de las nieves son bastante impresionantes cuando se ponen serios. En este momento, los 2 grandes gatos están inmóviles observando a un grupo de cabras montesas. La mayoría de las cabras montesas están agachadas buscando comida. Pronto, el leopardo de las nieves lanza su ataque. En pocos movimientos, derriba a una cabra montesa al suelo. Y Tigre también ataca de inmediato a una cabra montesa de gran tamaño. Un bocado limpio y preciso. Pequeño Gato miró hacia aquí y terminó.
Entonces, rápidamente, con la cabeza en alto y el pecho afuera, corrió hacia aquí sosteniendo al pequeño ratón. Acércate al tigre. Orgulloso, le mostró a Tigre. La cola detrás de mí se levantó sin querer. Evidentemente, estaba esperando los elogios de Tigre. Tigre inmediatamente expresó su aprecio sin escatimar. Lamió con fuerza la comida del pequeño gato. El leopardo de las nieves al lado, al ver su interacción, no quiso quedarse atrás. Lanzó la cabra salvaje que había atrapado frente a Pequeño Gato. También imitó la actitud de Pequeño Gato para presumirle. Pequeño Gato sintió un bajón en su corazón. La cabra salvaje en el suelo valía muchos pequeños ratones, así que, comparado con eso, su pequeño ratón era lamentablemente pequeño. Vio al pequeño gato con una expresión de desánimo. Su orgullo desapareció visiblemente. El tigre avanzó lentamente para bloquear la vista. Patea a la cabra a un lado con sus patas traseras, lamiendo la cabeza del pequeño gato para consolarlo. El leopardo de las nieves miraba atónito desde atrás. Solo quería que el Michi viera de qué estaba hecho. ¿Por qué parece que él hizo algo malo? Sumian recuperó la confianza con la comodidad de Tiger. Después de todo, todavía es pequeño. Cuando crezca, podrá cazar animales grandes. Ahora es adecuado para cazar animales pequeños. Pequeño Gato cree que un día también podrá ser un depredador de élite como Tigre. En ese momento, también invitará a los demás a jugar en su territorio. Organizó sus emociones, mirando al leopardo de las nieves que emitía una atmósfera de resentimiento. Yo mismo me siento un poco avergonzado. Llevando un conejo de campo, se acercó para intentar consolarlo. El leopardo de las nieves miró al pequeño gato acercarse. Pensó que iba a regalarle el conejo que había atrapado. Corrió felizmente y abrió la boca para recibir al conejo. Pequeño Gato se quedó sorprendido. Inmediatamente dio la vuelta y corrió de regreso al lado de Tigre, colocando el conejito frente a él. Aunque el leopardo de las nieves encontró un lugar para vivir, pero todavía hay que darle el primer conejo al tigre. El leopardo de las nieves ahora ocupa el segundo lugar, a regañadientes. Tigre miró el tamaño del pequeño conejo. Una sola vez no es suficiente para rellenar el espacio entre los dientes 6. Sin embargo, se lo comió todo, mostrando respeto. Después de todo, fue el pequeño quien se esforzó por atraparlo. Un estímulo adecuado es beneficioso para la salud física y mental de los menores. Ambas partes estaban muy contentas, excepto por el leopardo de las nieves detrás de ellos. En ese momento, Tigre y Leopardo de Nieve de repente escucharon el vínculo espiritual del equipo del programa en sus mentes. Cantidad restante de flores de cristal de hielo, 187. El Leopardo de las Nieves le dijo al Tigre. Alguien lo encontró tan rápido. El Tigre respondió al Leopardo de las Nieves con frialdad. Aún estaba desgarrando tiras de carne para el pequeño gato, que no se daba cuenta. El Leopardo de las Nieves miró a Luli sin preocuparse y siguió comiendo tranquilo. Si el cielo se cae, Luli aún lo soportará. Y él es el terrible rey de la montaña nevada. No hay necesidad de preocuparse por eso. Después de que los tres gatos hubieron comido hasta saciarse, regresaron a su cueva. Pequeño Gato se esforzó por limpiar el pelaje del tigre lamiéndolo. Las tres gatas regresaron a la cueva después de haberse llenado. Quien no lo sepa podría pensar que tienes una pequeña esposa. El tigre le lanzó una mirada, claramente no quería prestarle atención. El Leopardo de las Nieves enderezó su rostro y discutió con el tigre. Viejo Lu, entonces, ¿necesitamos salir mañana a buscar esa flor? El tigre pensó por un momento. Empezaremos a buscar mañana. Sin embargo, debería haber muchos competidores formando equipos. Intentemos evitarlo. Leopardo de las Nieves con la boca abierta. ¿Aún les temes? Ellos no podrían vencerte ni formando un grupo, ¿verdad? El tigre lo miró fijamente. Vengo aquí a cultivar mi carácter. El Leopardo de las Nieves aparentó estar sorprendido y entender. Entre bastidores. Va. ¿Acaso ese dios de la muerte se preocupa por su autocontrol? Los perros no lo creen. Al día siguiente, los tres gatos salieron juntos a buscar la flor de cristal. Aunque Pequeño Gato no sabía que buscaban Tigre y el Leopardo de las Nieves. Pero seguirlos no estaba mal. Caminaba con dificultad en la nieve. Tigre volvió en sí y se dio cuenta de que el pequeño gato tenía que esforzarse para levantar las patas en cada paso. El pelo de mi abdomen está un poco húmedo. El Leopardo de las Nieves delante también se dio la vuelta con curiosidad. Entonces, Tigre abrió la boca hábilmente y levantó a Pequeño Gato. Luego, giró la cabeza y lo colocó sobre su ancha espalda. Pequeño Gato ajustó su postura en la espalda del tigre y miró a su alrededor. El campo de visión se amplió de repente. Esta es la perspectiva del tigre. Tigre le dio un consejo al pequeño. Siéntate bien y no te caigas. Pequeño Gato probablemente entendió. En realidad, él también se siente un poco avergonzado. Hacía un escándalo por querer salir. Al final, también tendrá que llevarme el gran tigre. El tigre miró al pequeño y asintió satisfecho al verlo obediente. El Leopardo de las Nieves, que estaba delante, pensó. Luli realmente está un poco raro, ¿verdad? Competir con los hijos de otros. Todos pueden llegar a este punto. Espera, de repente se le ocurrió algo. El Leopardo de las Nieves parecía estar de pie en el mismo lugar sin darse cuenta. Cuando el tigre viene, con una expresión profunda, preguntó lentamente. Luli, ¿no será este tu hijo?
Justo después de preguntar, sintió que no estaba bien. La forma animal del gatito obviamente no es un tigre. Con los genes tan fuertes de Luli, no podría ser igual a su madre. ¿Acaso? El leopardo de las nieves tenía una expresión de incredulidad. Se le pasó por la mente una posibilidad. Pero el leopardo de las nieves no fue hasta el tigre para hablar con él cara a cara. El tigre miró en silencio al leopardo de las nieves que de repente se comportó de manera tonta, y le dijo que se fuera. Los hermanos leopardo de las nieves chocaron suavemente los hombros con tigre. No te preocupes. Lo mantendré en secreto para ti. ¿Quién dijo que no podemos ser amigos? El tigre le mostró los dientes sonriendo. El leopardo de las nieves corrió adelante mordiendo su cola. Mientras corría, también pensaba, ay, pobre Luli. No es de extrañar que diga que está soltero. Este asunto también sería difícil de mencionar para él y Owens. Pero el pobre gatito, no ser reconocido por su propio padre. Relaciones complicadas. Él tiene un buen tío. X-Mian no sabía qué estaba pasando. Solo sabía que el leopardo de las nieves de repente se volvió más entusiasta con él. Este leopardo de las nieves tan entusiasta. En el camino, atrapó un pajarito para sí mismo. Recogí 2 flores de ciruelo, incluyendo, pero no limitado a, algunas piedras de color blanco lechoso que lucen bien. Pero Tigre no lo cree así. Lo único que vio fue un anciano feo que de repente coqueteaba con una menor. Aún estaba en su espalda. Al ver esta escena, Tigre se puso celoso. Después de darle una buena golpiza, finalmente, el leopardo de las nieves se quedó en silencio con una expresión de agravio en su rostro. Cantidad restante de flores de cristal de hielo, 170. El leopardo de las nieves se giró y le gimió al tigre. Son solo 2 días. ¿Cómo es que alguien lo encontró tan rápido? Debe ser una suerte increíble. El tono del tigre es ligero. No lo sé. El leopardo de las nieves de repente le preguntó al tigre. ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Por qué no me lo dijiste? El leopardo de las nieves comenzó a hablar sin parar de nuevo. Esta vez, Tigre realmente no pudo decir nada, porque él tampoco lo sabía. Una sombra oscura pasó por sus ojos, pero aún así dijo. No necesitas saberlo. El leopardo de las nieves estaba realmente rendido. Continuaron avanzando, la nieve se volvía cada vez más empinada. El tigre se detuvo de repente mientras caminaba. Gruñó amenazadoramente hacia las rocas delante de él. No te pongas nervioso, marca registrada. Solo estoy de paso. Aquí viene un lobo blanco puro. Era el lobo ártico Tuso que había encontrado anteriormente en el bosque. Tuso saluda al tigre. Nos vemos de nuevo. Luli. El leopardo de las nieves que estaba a su lado fue confrontado sin contemplaciones. Oh, tú también has subido de nivel, ¿eh? El lobo ártico parecía darse cuenta de que el leopardo de las nieves estaba allí. Así que Eugens también está aquí. Tigre aún está dispuesto a llevarte. El leopardo de las nieves miró al lobo de lengua afilada frente a él, mordiendo su propia cola con rabia. ¿Quién le mandó no poder vencer al oponente? Este lobo es en realidad un dumpling. Su apariencia es educada y elegante, pero por dentro es un relleno de sésamo negro. Desde la academia militar hasta graduarse, siempre lo ataca de forma sutil y directa. El lobo ártico ve la expresión frustrada del perezoso leopardo de las nieves. La punta de la cola asintió felizmente y continuó hablándole al tigre. Tigre, he venido esta vez para buscar una alianza contigo. Es cierto que los seres terrestres tienen dificultades para encontrar la flor de cristal de hielo. ¿No solo estás de paso? El leopardo de las nieves hace un gesto de desdén. Tigre escuchó. ¿Qué sabes tú? Párale. Solo quiero actuar contigo. Sería mejor encontrar la flor de cristal de hielo antes de la tormenta de nieve. Tormenta de nieve marca registrada. ¿Cómo sabes que habrá una tormenta de nieve? ¿Te crees que eres el pronóstico del tiempo? El leopardo de las nieves levanta un cartel en protesta hacia Luli. Luli, no podemos dejar que este pequeño hombre astuto esté con nosotros. Boom JN. Al menos somos viejos compañeros. No puedes estar tan dispuesto a difamarme, ¿verdad? El lobo ártico le dijo al leopardo de las nieves, que estaba furioso. Al menos pasé la primera prueba por mi cuenta. Mejor busca la ayuda de Luli. Para nada. El leopardo de las nieves, con una mirada evasiva, se da cuenta de que no puede discutir con él. Volviéndose hacia el tigre. Luli, él no tiene buenas intenciones. El lobo ártico continúa charlando con el tigre. También escuché de otros. Habrá una tormenta de nieve extrema en unos días. Gran montaña nevada. Encontrar comida es un problema. Y ni hablar de mi flor de cristal de hielo. Snow Leopard habló con una mirada orgullosa en su rostro. Luli y yo ya habíamos sospechado de esta situación. ¿Acaso necesitas recordármelo? Tuso ignoró al celoso leopardo de las nieves. De todos modos, solo quiero actuar contigo. Diciendo esto, echó un vistazo al pequeño gato que estaba sobre la espalda del tigre. En ese momento, también podré ayudarte a cuidar al pequeño. El leopardo de las nieves se puso nervioso al ver que alguien quería usurpar su trabajo. Por supuesto, yo cuidaré al pequeño gato. ¿Dónde es tu turno? Diciendo esto, el provocador leopardo de las nieves se lanzó hacia él para morderlo. Un tigre frena a un leopardo de las nieves. Mirando al lobo ártico con una mirada peligrosa, inclinó la cabeza. ¿Cuándo he necesitado que ustedes me ayuden a cuidar? El lobo ártico dio un paso atrás. Lo siento. Realmente quiero formar una alianza. ¿Puedes pensarlo?
Porque en ese momento, la gran montaña nevada. Es mejor que dos personas compartan la comida. Es mejor dejar a alguien cuidando del pequeño. El leopardo de las nieves vio que el tigre parecía estar dispuesto a aceptar. Maldice en secreto a este desvergonzado lobo de cola grande. Este tipo claramente se dio cuenta de que Luli se preocupa mucho por el pequeño gato. Ladrón sin vergüenza. El lobo ártico saludó amigablemente a Sumian, que estaba sobre la espalda del tigre. Después de todo, es un niño que decidió llevar consigo. Y además, su energía mental es inestable. Antes de que termine el juego, por supuesto que debe garantizar la absoluta seguridad del pequeño. Además, no hay pérdida en que alguien más intervenga. Los grandes ojos del leopardo de las nieves estaban llenos de acusaciones. El lobo ártico saludó amistosamente a Sumian, que estaba sobre la espalda del tigre. El pequeño gato miró al nuevo compañero y respondió con cautela. ¿No lo ve el leopardo de las nieves que está al lado? Usa tu cuerpo robusto para pasar entre el tigre y el lobo ártico. Giró su cuerpo y logró empujar con éxito al lobo ártico. Luego, comenzó a gritar hacia el pequeño gato. Expresó su descontento por el descarado intento de agradar del lobo ártico. Sumian pensaba para sí misma. Este leopardo de las nieves es muy delicado. Los ojos del lobo ártico se oscurecieron y le dijo al tigre. Vengo de adelante. No vi ningún cristal de hielo en el camino. Así que podemos tomar otro camino. No es necesario desperdiciar energía. Mañana buscaremos la flor de cristal de hielo. El grupo de miembros se volvió al agujero por el mismo camino. No vimos la flor de cristal de hielo en todo el camino. El lobo ártico oscureció su mirada y le dijo al tigre. El lobo ártico mira a Tiger y Sumian descansando a la derecha. Planeaba acostarse a la izquierda. El leopardo de las nieves bloqueó el camino con furia. Abre la boca y exhala. Este es mi lugar que encontré. Lo limpié también. Si quieres quedarte, tienes que pagar 10 millones de monedas estelares al día. ¿De verdad? Tusu fingió pensar. Entonces te lo daré todo después de la competencia. El leopardo de las nieves de repente se quedó completamente. Sintió que sus esfuerzos eran en vano ni de coña. ¿Por qué aceptó tan rápido? Luego miró a la astuta loba con una mirada de sospecha. Está bien, pero este lugar es mío. No puedes dormir aquí. El lobo ártico sonrió y se tumbó frente al leopardo de las nieves para descansar. IOJNS, que acaba de ganar una gran suma de dinero, se quedó paralizado en su lugar. Increíble. Eso no está bien. Dijo que lo daría y lo dio. No va a no pagar la deuda, ¿verdad? Olvídalo, olvídalo. Así es como soy, un leopardo de las nieves de buen corazón. No voy a discutir más con él. Luego también se tumbó en el mismo lugar para descansar. El lobo ártico, que ya había cerrado los ojos, volvió a abrir sus ojos verdes y brillantes. Miró una vez al leopardo de las nieves que estaba acurrucado en una gran bola. El leopardo de las nieves se sobresaltó de repente mientras dormía. Sumian se dio cuenta de algo extraño justo al despertar esta mañana. El tigre está en mal estado. Desde la mañana, todos sus músculos estaban tensos. Sus ojos eran de un rojo sangre. Sumian, preocupado, se acercó y frotó la mejilla del tigre. El leopardo de las nieves y el lobo ártico a su lado también notaron lo extraño. Sin embargo, parecía estar muy tranquilo como si fuera algo habitual. El tigre no volvió a mirar a Sumian. Sumian está algo preocupada por el gran tigre. Sumian pronto se dio cuenta de qué se trataba. El leopardo de las nieves fue dejado para acompañar al pequeño gato. Tigre y lobo ártico en busca de flores de cristales de hielo. Después de que los dos se fueron, solo quedaron dos gatos en la cueva. Sumian está algo preocupado por el gran tigre. En ese momento, el leopardo de las nieves pensó. ¿Por qué este tipo volvió a tener una explosión de energía espiritual? ¿Está realmente saludable este estado mental? Según su experiencia pasada, durante la explosión de energía espiritual de Luli, salir con él conllevaba el riesgo de ser golpeado. Por eso le cedió la oportunidad de salir al lobo astuto, Tusu. Es broma, no quiere que lo golpeen. No es bueno quedarse en la cueva y cultivar una relación con el pequeño. Aprovechando que el tigre no estaba, nadie podía detener el crecimiento de su relación con el pequeño gato. El leopardo de las nieves, incapaz de soportar la soledad, intenta hablar con el pequeño gato. Se acercó el leopardo de las nieves, parpadeando con sus grandes ojos gris plateado hacia el pequeño gato. Miau. No te preocupes por ese tipo. Es muy resistente. Se podía ver que el leopardo de las nieves intentaba consolarse. Sin embargo, Sumian seguía muy preocupado. Nunca había visto un tigre así. El leopardo de las nieves se rascaba la cabeza, pensando en cómo animar al pequeño gato, pensando que Sumian no podría hablar el idioma de los bestias. Así que simplemente comenzó a jugar al juego de los gatos con Sumian. Movió lentamente su cola robusta y esponjosa. La punta de la cola toca suavemente la nariz del gatito. Sumian parpadeó sorprendido. Luego, usó su pequeño hocico para empujar esa cola. La cola del leopardo de las nieves evade. Atrajo al pequeño gato para que siguiera sus movimientos de un lado a otro, como si fuera un juguete para gatos. En los ojos de Sumian brillaba una luz de emoción. A veces saltando, a veces agazapado. Estaba completamente concentrado persiguiendo la cola del leopardo de las nieves. ¡Ay, ay, ay! El niño es increíblemente adorable. ¿Cómo puede tener un niño tan adorable con ese carácter explosivo, Luli?
Pasó todo el día jugando con Sumian. Cuando llegó la noche, el tigre y el lobo ártico aún no habían regresado. Sumian, nervioso, daba vueltas en la cueva. Quería salir a buscar al gran tigre. El leopardo de las nieves suavemente barrió a Sumian de regreso con su gran cola. No le dejemos salir. Los leopardos de las nieves no se preocupan como los gatitos. Ya estaba acostumbrado a que la energía espiritual se desatara. El tigre salió a cazar, eso le ayudará a desahogarse. Tan tarde no haber regresado, debe ser que no ha podido desahogarse. Con Tuzu al lado, no debería haber ningún problema importante. Después de un rato, un olor nauseabundo a sangre salió de fuera de la cueva. No es un olor familiar. El leopardo de las nieves se levantó rápidamente y empujó al pequeño gato detrás de él. Miró hacia afuera con precaución. Adoptó una postura de ataque. La sombra fuera de la cueva permaneció por un tiempo. Quizás sea por la bestia en la cueva. Solo estuvo un momento y luego desapareció rápidamente. Cuando Tuzu y Luli regresaron, ya era muy tarde. Sumian se acercó emocionado para recibirlos. Apenas llegó al lado del tigre, sintió un olor a sangre. Vi una herida sangrienta de un pie de largo en el abdomen del tigre. La herida ya había coagulado. Sumian se puso todo erizado y maulló ansiosamente. Gran tigre, ¿qué te pasó? El leopardo de las nieves también tenía una expresión de asombro. Luli, ¿qué te ocurrió? Dijo esto mientras miraba con desconfianza al lobo ártico detrás de él. Era claramente una mirada de sospecha hacia el lobo ártico por un posible ataque por la espalda. El lobo ártico se quedó sin palabras. No fui yo. Después de hablar, se tumbó a descansar por su cuenta. Sumian daba vueltas alrededor del tigre, queriendo lamer la herida del tigre, pero temía que la herida se infectara. El tigre miró hacia abajo al pequeño que se preocupaba por él. En algún lugar de su corazón, se sintió blando. No estoy herido. Todo estará bien pronto. Esto es cierto. En la era interestelar, los orcos son muy robustos. Además, la herida de Luli se ve aterradora. De hecho, la lesión no es grave y se curará en 1 o 2 días. Pero Sumian no lo sabía. En estos días juntos, Sumian ya había considerado al tigre como su mejor compañero. Las dos gatas se acurrucaban juntas para dormir cada noche. Incluso habían desarrollado un poco de dependencia como si fueran familia. Mira al tigre, ni se inmuta. No parecía preocuparse en absoluto por la herida. Sumian no podía entender lo que la otra persona estaba diciendo. Aún está muy ansioso. Su corazón es muy grande. Fuera está nevando y no puede encontrar hierbas medicinales. Y además, él tampoco lo conoce. El pequeño gato está dando vueltas ansiosamente. Las lágrimas están a punto de fluir. El tigre acaricia al pequeño gato con su gran cabeza. Regresa a tu lugar de descanso y acuéstate. Sumian se acuclilló alrededor del tigre. El pequeño gato tiene los ojos muy abiertos, llenos de ansiedad. Sus pequeñas patas rascan el suelo inquietamente. El tigre lamió la cabeza del gato con su amplia lengua. Su garganta emite continuamente un sonido de ronroneo. Consola al pequeño gato asustado. Sumian se calmó después de un buen rato. Comienza a lamer el pelaje alrededor de la herida del gran tigre con su pequeña lengua. Todos sus esfuerzos no fueron en vano. Finalmente logró desenredar el pelaje enredado. Sumian, con sus pequeñas patas, se sentó frente al tigre con una expresión de descontento. Aquí un gato y un tigre todavía se miran fijamente en silencio. La disputa unilateral entre el leopardo de las nieves y el lobo ártico no ha cesado desde nuestro regreso. Sumian miró de reojo al leopardo de las nieves que no dejaba de aullar. Su intuición le decía que el otro estaba insultando de manera bastante grosera. Tuzu también estaba realmente cansado. Detener a Luli de matar a los competidores ya le había agotado todas sus fuerzas. Al regresar, aún tenía que enfrentar la tormenta de ataques del leopardo de las nieves. Luego, le explicó pacientemente al leopardo de las nieves. Luli estaba al borde de una explosión de energía mental. Justo se encontró con algunos orcos que no tenían sentido común. Si no fuera porque yo los detuve, casi los aniquilo. ¿Quién es tan ciego? ¿Quién se atreve a provocar a Luli? ¿Quién más podría ser? La gente de la Segunda Legión, por supuesto. ¿No están siempre en contra de la Primera Legión? Pero hoy es un día un poco extraño. El lobo ártico solo murmuró en su corazón, pero no le dijo nada al leopardo de las nieves. El leopardo de las nieves no tiene ganas de escuchar. Recordando lo que sucedió hace un momento, frunció el ceño y dijo, ¿verdad? No hablemos de eso por ahora. Antes de que ustedes regresaran, había un orco o algo así merodeando por la entrada de la cueva, pero lo asusté y se fue corriendo. El tigre, al escuchar esto, preguntó de inmediato, ¿cuándo sucedió eso? Hace unas 2 o 3 horas antes de que ustedes regresaran, supongo. ¿No pudiste ver qué era? Snow Leopard sacude la cabeza. No. Estaba detrás de una roca, también en un lugar oscuro. Ni siquiera pude distinguir su figura antes de salir corriendo. En ese momento, no estaba pensando que había un pequeño gato en la cueva, así que no salí a perseguirlo, pero huele fuertemente a sangre, más fuerte que el que llevas tú, pero vi que se movía sin problemas. No parecía estar herido. Además, me dio una sensación muy peligrosa. Una luz oscura pasó por los ojos del tigre. Dejemos esto de lado por ahora. Esta noche, haremos turnos para la vigilancia. Estén atentos. El lobo ártico, que estaba al lado, intervino.
Entonces, yo y Eugenio haremos la vigilancia. Que tengas un buen descanso hoy. Mañana tampoco salgas a cazar. Ponte bien pronto. El leopardo de las nieves tenía una expresión orgullosa. Le dijo al lobo ártico que estaba de guardia. Por supuesto. No necesitas decírmelo, yo también haré la guardia. Aún quería discutir con él. Se dio cuenta de que el lobo ártico tenía los ojos cerrados. Leopardo de las nieves Tucao. Él solo fingirá estar dormido. Sumian no podía dormir, con los ojos bien abiertos, al pensar que muchos animales salvajes mueren por infecciones en las heridas. Su rostro se arrugó y pasó la noche en silencio. A la mañana siguiente, el tigre miró al gatito dormido. Recordó la expresión ansiosa del otro la noche anterior. Sus ojos mostraron un destello de calidez. No estaba mal sentirse cuidado por el pequeño. Volvió a bajar la cabeza, pensando en lo que dijo el leopardo de las nieves ayer. Los ojos del tigre se entrecerraron. No existe tal coincidencia en este mundo. Ahora puede concentrarse en la competencia. Hay un oficial para encargarse de los asuntos exteriores. El leopardo de las nieves se tumbó mostrando su barriga. Sus extremidades estaban extendidas como un crep tirado en el suelo. Un lobo ártico es golpeado en la cara por un objeto desconocido. Abrió los ojos con calma y miró la pata peluda que se acercaba. Todo el pie es bastante lindo. Miró con desdén al leopardo de las nieves que estaba a su lado. Se levantó en silencio y se tumbó en otra posición. El leopardo de las nieves sigue quejándose. Al menos sabes cómo comportarte. Este es el territorio de mi gato. El leopardo de las nieves saltó y caminó felizmente hacia el tigre. Luli, iré a cazar más tarde. ¿Sabes qué le gusta comer al pequeño? El tigre, al escuchar esto, dijo perezosamente. Antílopes saltarines. El lobo ártico que estaba acostado a un lado también se acercó. Iré con él. El leopardo de las nieves se movió despectivamente y giró la cabeza hacia el otro lado. No lo necesito. Puedo hacerlo yo mismo. Mejor quédate aquí y protege a Luli. El tigre lo miró y dijo a la ligera. No lo necesito. El leopardo de las nieves quería refutar al lobo ártico, pero dijo y listo. La sombra de ayer aún no sabe qué está pasando. Iré con él. Además, esa oveja que atrapaste es bastante insípida. El leopardo de las nieves movió su cola de manera descontenta. Tarareó y se giró para salir de la cueva. El lobo ártico también salió tras él. En la cueva solo quedó el tigre cuidando a la pequeña gato, Sumian, que dormía. Cuando Sumian se despertó, ya estaba hundido. Después de despertarse, examinó cuidadosamente la herida en el abdomen del tigre. La herida que ayer parecía estar sangrando profusamente. Sorprendentemente, había sanado más de la mitad durante la noche. Sumian estaba asombrado por la capacidad de recuperación de este cuerpo. Ahora tiene una nueva comprensión de la buena constitución del tigre. La reacción de la pequeña criatura hace un momento fue un poco extraña, pero lo que se escucha es una voz humana. No estoy herido. No te preocupes. Sumian miró con una expresión aturdida hacia la fuente del sonido. Lo que vio fue. Lo que me llamó la atención fue una cabeza de tigre. Levantó la pata trasera y golpeó su oreja. Sumian sintió que tal vez estaba extrañando demasiado su hogar. Estaba alucinando. Los animales pueden hablar el idioma humano. El tigre miró a Sumian, que lo observaba con sus brillantes ojos azules. Sus ojos se oscurecieron ligeramente. La reacción de la pequeña cosa hace un momento fue un poco extraña. Decidió verificar su suposición. Le dio un pequeño empujón a Sumian y dijo con calma. ¿Puedes entender lo que digo? Los ojos de Sumian se abrieron de par en par. El hermano tigre realmente habló. El tigre ahora estaba seguro de que el pequeño podía escuchar lo que decía y continuó preguntando. ¿Puedes hablar el idioma de los bestias? Sumian maulló instintivamente. Es solo el llanto de un gato. Muy bien. Él no lo hará. Sumian también estaba confundido. ¿Qué es el lenguaje de los bestias? El tigre vio que la pequeña criatura estaba perdida y continuó. No importa. Lo importante es que puedes entenderme. Hablaremos de lo demás después. Primero dejemos de lado por qué de repente puedes entender el lenguaje de las bestias. El tigre preguntó algo que había querido saber. ¿Cómo te llamas? Considerando que el pequeño no puede hablar, le pidió que escribiera en el suelo. Sumian inmediatamente comenzó a rasguñar el suelo con su pata durante un rato. Escribió los dos caracteres, Sumian, de manera casi ilegible. Luli murmuró. El nombre es tan suave como la bestia. Sumian aún estaba asombrado de que el tigre conociera los caracteres chinos. Soy Luli. Sumian asintió para indicar que había escuchado. El tigre sobre él estaba aún más confundido. El pequeño puede escribir. No entiendo el idioma de los orcos. Todo tipo de comportamientos son realmente anormales. ¿Acaso es un efecto secundario de la inestabilidad mental? ¿Dónde está tu casa? Sumian sacudió la cabeza para indicar que no tenía un hogar fijo. El tigre instantáneamente mostró una expresión sombría. ¿No será por esto? ¿Acaso fue abandonado por su familia? Ambos gatos se malinterpretaron mutuamente. En este momento, Sumian está bien aceptado. Ha visto demasiadas cosas extrañas. Ahora sabe que el tigre puede hablar. Me siento un poco incómodo. Él duerme en el vientre de otros todos los días. Él no es un niño, aunque todavía se considera un gatito. Sin embargo, siempre se siente extraño. Su cuerpo justo en ese momento dio la alarma. El gatito ahora quiere ir al baño. Saber que los tigres pueden hablar.
No se siente cómodo pidiendo compañía para ir al baño. El tigre frunció el ceño al verlo salir. Presiona a Sumian con tus garras. ¿Qué estás haciendo? Iré contigo. Afuera es peligroso. Gran hermano. Quiero ir al baño. El gato tiene 3 urgencias. Sumian no tuvo tiempo de explicar. Haciendo un gesto de desdén, maulló hacia el tigre. Tigre pronto supo lo que Sumian iba a hacer. Le lanzó una mirada significativa. El niño ya ha crecido. No es necesario protegerse al ir al baño. Corrió rápidamente hacia un arbusto más alejado de la cueva y comenzó a hacer pis. El viento frío soplaba, estaba muy frío. El viento hacía que se sintieran fríos los genitales. Después de resolverlo, trota de regreso a la cueva. Por la noche, los leopardos de las nieves y los lobos árticos regresaron con un escalofrío. El leopardo de las nieves sostiene un chile grande en su boca. El lobo ártico arrastraba 2 cabras montesas más pequeñas. Sumian miraba a los 2 que salían. Con entusiasmo, quería saludarlos, pensando en romper el cerco del tigre, sin preocuparse de que el tigre detrás tenía una expresión rígida. El leopardo de las nieves acaba de regresar y fue recibido con entusiasmo por el pequeño gato. Una sensación de orgullo por haber cumplido con su misión surgió. Debe haber sido conmovido por el gran antílope que atrapé. El leopardo de las nieves rápidamente empujó al pequeño gato hacia la presa. Se ayudó a sí mismo a desgarrar un gran trozo. Le hizo un gesto para que disfrutara de su logro. El lobo ártico observó la armonía entre ellos. Pareciendo sentir algo, miró hacia el tigre. La expresión del tigre es real. Los ojos del tigre estaban fijos en el leopardo de las nieves, que estaba muy satisfecho. Una mirada de un depredador de élite observando a su presa moribunda. El lobo ártico saluda al tigre y viene a comer. El tigre tampoco le prestó atención. Levántate y camina hacia el leopardo de las nieves. El leopardo de las nieves sintió una ráfaga de frío. Su percepción del peligro lo llevó a levantar la cabeza. Entonces vi la mirada de muerte de Lulí. Piensa por un segundo y luego da un paso atrás para darle espacio al tigre. Luego, decidió avanzar decididamente hacia el lobo ártico. Enfrente de él, se llevó con arrogancia una cabra salvaje. Simplemente inclinó la cabeza, mirando al leopardo de las nieves con una sonrisa que no era una sonrisa, pero sin cambiar de expresión. El leopardo de las nieves fingía estar tranquilo. No vi nada. El lobo ártico miró de nuevo hacia los pequeños gatos que estaban allí, tan acogedores. Su mirada estaba llena de curiosidad. Le dijo al leopardo de las nieves en voz baja: ¿cuál es la relación entre Lulí y ese niño? No he oído que tenga parientes. Snow Leopard está a punto de hablar. De repente, recordó que debía mantener el secreto de Lulí. Su expresión cambió varias veces, pero seguía comiendo en silencio. El lobo ártico miraba divertido al leopardo de las nieves que actuaba de manera exagerada. Se acercó al leopardo de las nieves, fingiendo bromear, pero preguntó con mucha certeza: ¿no será su hijo biológico, verdad? El tonto leopardo de las nieves de repente levantó la cabeza. Mira al lobo ártico con sabiduría. ¿Cómo sabes que el gatito es hijo biológico de Lulí? El leopardo de las nieves gritó sorprendido. Contenido explosivo resuena en la cueva. Un tigre y un lobo ártico miran a un leopardo de las nieves al mismo tiempo. El primero es como mirar a una persona muerta. El segundo quedó atónito por la explosión repentina del leopardo de las nieves. Sumian, que estaba comiendo felizmente no muy lejos, levantó lentamente la cabeza y miró hacia allá con una expresión de duda. ¿Quién es hijo de quién? El leopardo de las nieves reaccionó de inmediato. Este astuto lobo resulta que él no tuvo tiempo de enojarse. Fue observado por el tigre, lo que le puso los pelos de punta. Lamiéndose los labios nerviosamente, miró al tigre con inocencia. Al final, le admitió su error al tigre. Realmente lo siento, hermano mayor. Se le escapó. Sumian rápidamente entendió lo que había sucedido. Todo el asunto es que el leopardo de las nieves cree erróneamente que es hijo biológico del tigre. Aún cree en ello con bastante firmeza. No esperaba que apenas pudiera entender a los animales hablando. Entonces escuchó rumores tan absurdos. El tigre regañó al leopardo de las nieves con impaciencia. Nones. ¿Quién te lo dijo? Ahora le tocó al leopardo de las nieves quedarse atónito. Ese no es tu hijo. ¿Por qué lo proteges tanto? Una cara de gato redonda como un panqueque mostraba una clara estupidez. El lobo ártico, que estaba mirando la escena, también lo entendió en ese momento. Es obvio. El estúpido leopardo se cree especial otra vez. Pero no es hijo biológico. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El lobo ártico notó la inusual posesividad del tigre en solo 2 días. Lo biológico se puede explicar. No biológico. ¿Acaso está criando a la reserva de la primera legión? Comen juntos y se acicalan mutuamente. Incluso lo sigue al baño. Por la noche, también hay que acomodarse para dormir. ¿No es realmente como criar a una pequeña esposa? Por otro lado, el leopardo de las nieves preguntó ingenuamente: ¿de dónde vino ese pequeño gatito? El tigre es conciso. Hijo. Sumian por su parte no refutó. En cierto sentido, ahora él es efectivamente un huérfano. El lobo ártico, que observaba en silencio, tenía un torbellino en su corazón. Sigue siendo un huérfano. Así que es cierto. Aunque no estaba muy de acuerdo con el comportamiento del tigre Lulí de comer hierba tierna. Pero debido a que él tampoco puede pelear. Al final,
no dijo nada. Después de que pasó el pequeño incidente, todos continuaron comiendo. El leopardo de las nieves, distraído, mordía la carne de cabra. El lobo ártico que estaba a su lado estaba a punto de hablar. Entonces vio al leopardo de las nieves girar y dirigirse hacia Luli. Luli, ¿por qué no me das el gatito? ¿Qué tal si soy su padrino? Yo lo crío. Sus palabras fueron sorprendentes. Un lobo ártico se atragantó con la carne que tenía en la boca. El tigre tampoco estaba en mejor situación. Las yemas de los dedos, afiladas como cuchillos, emergieron de sus garras al instante. El leopardo de las nieves suspiró con pesar antes de irse. Si no quieren, que no quieran. ¿Por qué estás enojado, tacaño? Después de la cena, el lobo ártico comenzó a informarle al tigre lo que había visto hoy. Yo y OJNS caminamos un trecho hacia la derecha. No encontramos a muchas personas cerca. Ni siquiera vimos flores de cristal de hielo. Supongo que nuestra ubicación es bastante apartada. El leopardo de las nieves se hizo eco. Hay muchas montañas nevadas cerca. Creo que deberíamos buscar detrás de la montaña mañana. Después de todo, no sabemos cuándo podría haber una tormenta de nieve. Es mejor no renunciar a este lugar para quedarnos. El tigre reflexiona por un momento. Está bien, mañana saldremos juntos. Mian escuchó que podía salir con el grupo. Los ojos se iluminaron. El leopardo de las nieves se rascó la cabeza con los pies y preguntó confundido. ¿Y si alguien más descubre esta cueva? El leopardo de las nieves cercano hizo que su corazón se llenara de alegría instantáneamente. Entonces, usurpa de vuelta. El leopardo de las nieves, despreciado, estaba muy descontento. HMPH, no es que me preocupe porque la pequeña gatita se congele. Sumian se acercó maullando y frotó su cuerpo contra el leopardo de las nieves. El leopardo de las nieves, al acercarse, hizo que su corazón se llenara de alegría al instante. El tigre, impasible, permanecía inmóvil como una montaña. Con su cola, sin dejar rastro, envolvió al pequeño gato. El lobo ártico notó su movimiento y no dijo nada. En su corazón, ya estaba 100% seguro. La pobre gatita. Aún no ha alcanzado la adultez y ya está siendo observada. El clima se está volviendo gradualmente más cálido. Sumian, sin salir a pasear por más de un día, estaba muy aburrido. Rechazó directamente la buena intención del tigre de cargarlo. Saltando alegremente, olfateaba por todas partes. No me di cuenta de los profundos ojos del tigre detrás de mí. Desde que el tigre dijo ayer que Sumian no habla pero puede entender. Justo enfrente hay dos grupos de bestias claramente opuestos que se están enfrentando. Los tres grandes decidieron no hablar sobre la competencia y los orcos. El tigre, por supuesto, tiene sus propios pensamientos. Sabe que él puede hablar. La cosita ya no se acerca a mí. Si supiera que todavía es humano, seguramente huiría. Todos buscaron lentamente flores de cristal de hielo a lo largo del camino. Después de caminar un rato, un olor a sangre llegó desde adelante. Las tres bestias se acercaron sigilosamente con Sumian. Justo enfrente hay dos grupos de bestias claramente opuestos que se enfrentan. No muy lejos, en la ladera, había algunas cabras montesas pastando. Los dos grupos de orcos sumaban al menos 40. Cada uno de ellos era delgado y huesudo. Es evidente que todos estaban interesados en estas presas. Snow Leopard no entiende. ¿No son solo unas pocas cabras? ¿Dónde no? El lobo ártico que ha estado observando entrecerró los ojos. Todos ellos fueron enviados a un lugar no muy lejos de mí. Originalmente querían formar una alianza conmigo. Sin embargo, los rechacé. Al irme, presté atención. Ellos tomaron una dirección diferente a la mía. Allí la comida es escasa, me tomó 5 días enteros de caminata encontrarlos a ustedes. Sumian sintió que algo no estaba bien al escuchar estas palabras. Ah. Un leopardo de las nieves mira a un lobo ártico con ojos extraños. Un destello de severidad apareció en los ojos del tigre mientras mencionaba lo que todos se preguntaban. Te vimos al día siguiente de que fuiste transportado. Esto explica por qué no pudieron resistir al entrar. La flor de cristal de hielo ya ha sido encontrada en muchas ocasiones. Además, si lo que dijo Arctic Wolf es cierto, los orcos interestelares son naturalmente belicosos. Han estado hambrientos por tanto tiempo. Es natural que se pongan codiciosos al ver comida. El lobo ártico se quedó atónito y reaccionó instintivamente. ¿No dijo el equipo del programa que la transmisión sería unificada? Las orejas de Sumian temblaron. Grupo del programa. Sustantivo muy familiar. Los 4 guardaron silencio al unísono. Situación anormal del contacto con los tigres en los últimos días. Miró al leopardo de las nieves y dijo en tono afirmativo. Puede que haya ocurrido algún tipo de cambio. El leopardo de las nieves de repente soltó un grito. Equivocado. ¿No es eso una flor de cristal de hielo? No muy lejos de la cabra montesa había un grupo de flores de cristal de hielo. No muchos. Pero hay más de 20. Parece que estos orcos reunidos quieren matar 2 pájaros de un tiro. El enfrentamiento continuaba. Algunos orcos con buena vista miraron hacia aquí. Sumian y los demás no podían ocultarse. Así que tuvieron que acercarse proactivamente. Casi todos los orcos presentes conocían a estas personas. Antes de que pudieran hablar. Ante la sugerencia del tigre, el lobo ártico habló primero. Solo estamos de paso. No necesitamos la flor de cristal de hielo. Los orcos, al oír esto, solo los miraron con cautela. De hecho,
No tenían intención de usurpar y no se preocuparon mucho. Sumian olió un olor familiar a sangre. Aún no he reaccionado. Ambas partes comenzaron a pelearse al instante. De inmediato, todo se volvió un caos. Tigre y los demás se apartaron rápidamente del lugar del conflicto aprovechando la confusión. De repente hubo un terremoto. Pequeño Gato no pudo mantener el equilibrio y cayó directamente al suelo. Tigre se dio vuelta y al ver que el pequeño no había seguido, inmediatamente quiso volver. En ese momento, un gran estruendo sonó desde la cima de la montaña. Todos fueron atraídos por el sonido y miraron hacia allá. La avalancha se produjo en un instante sin dar tiempo a la gente a reaccionar. Luego, los que escapaban huyeron. Gritos de pánico resonaron. Un completo desastre. Tigre contrajo las pupilas y quiso correr hacia el pequeño gato. Pero el lugar estaba demasiado caótico y la cabra se asustó. Los orcos corrían y no podían pasar. Pequeño Gato vio a Tigre. Pero, siendo tan pequeño, protegerse de no ser pisoteado era ya muy difícil, realmente no podía pasar. En medio del caos, vio una roca rodando hacia su dirección. Ajustó la postura en el momento crítico, aferrándose a las rocas en la ventisca, directamente arrastrado por la nieve hacia abajo de la montaña. A mitad de camino, las piedras iban demasiado rápido y tuvo que soltar su agarre. Rodó por la ladera varias veces sin control. La conciencia se fue desvaneciendo gradualmente. Después de la avalancha, la nieve blanca cubrió él. Los árboles rotos crearon un completo desastre. Un tigre de gran tamaño estaba olfateando el entorno. De vez en cuando, empuja los desordenados bloques de piedra acumulados en el suelo con su amplia pata de tigre. Tras mucho tiempo, seguía sin encontrar nada. No debió haber dejado que el pequeño gato se bajara de su espalda. La oscuridad reprimida en su interior irradiaba incontrolablemente. Los ojos inyectados en sangre del tigre revelaban su impaciencia. Leopardos de las nieves y lobos árticos. Después de un rato, no encontré ninguna pista. Ninguno de los dos se atrevió a evitar que el tigre se volviera loco en ese momento. Temían que se alterara y su energía mental estallara. Solo puedo suspirar y seguir buscando, con la cabeza baja. Pero rezaba sin cesar en su interior. Aunque es normal que haya heridos en esta competencia. Pero si esta baja incluye a los gatitos, entonces no sería tan maravilloso. Al otro lado del barranco, hay movimiento bajo la pila de nieve. Sumian acaba de despertar y está echando un vistazo a su alrededor. Al lado había una roca. Delante de él hay muchas ramas quebradas. Justo formaron una pequeña área de vacío. Ellas le brindaron un pequeño respiro. De lo contrario, me temo que aún no ha despertado. Y podría morir por falta de oxígeno. Apenas movió su cuerpo y tembló de dolor. La mirada del gato se llena de lágrimas involuntariamente. Miau. Esto duele demasiado. El gatito luchó por salir de la nieve. Ven al espacio abierto y grita fuerte. Miau. Gran tigre. ¿Dónde estás? No hubo respuesta. Sumian se sintió un poco decepcionado. Observó rápidamente los alrededores. Miró hacia la izquierda. Esta es una estrecha quebrada. Justo lo suficientemente amplia para que pasen pequeños animales. No sabía hacia dónde conducía el camino frente a él. Si las condiciones lo permitían, aún quería escalar. Después de todo, podría ocurrir una avalancha. Entonces podría acostarse y esperar a ser enterrado. Miró hacia arriba a las montañas nevadas a ambos lados. La inclinación era empinada, así que sabía que no podría subir. Me duele hasta el alma, tío. Cuánto extraña al gran tigre. Decidió avanzar un poco hacia adelante. Tal vez pudiera encontrar un camino principal. Pero después de caminar un rato, todavía estaba en la quebrada. Estaba cansado y no tenía comida. Afortunadamente, puede consolarse bebiendo algo de agua de nieve. Extendió su pequeña lengua y lamió la nieve. Al menos logró recuperar algo de energía. El cielo estaba anaranjado y Sumian siguió su camino cojeando. Hizo lo posible por encontrar a los tigres antes de que oscureciera. Al menos necesitaba encontrar un lugar para pasar la noche. De lo contrario, él podía morir congelado. En ese momento, Morris alzó el vuelo, mirando hacia abajo a las montañas nevadas. En el camino, vio una montaña nevada que había sufrido una avalancha. Suspiró fingiendo compasión. Qué pena, de verdad. No sabía cuántos animales y criaturas habían quedado enterrados por la nieve. No como él. Ya debería haber encontrado la flor de cristal. Ahora está en un momento de relajación. Planea rodear esa montaña y marcharse. Al bajar la vista, vio un pequeño punto amarillo moviéndose lentamente en un barranco. Me parece familiar. Se lanzó rápidamente hacia abajo. Pronto llegó sobre el objeto desconocido. Vaya, ¿no es este el pequeño seguidor de Luli? Mira cómo el pequeño inútil camina cojeando, relacionándolo con la montaña nevada donde acaba de ocurrir una avalancha. Morris rápidamente dedujo lo que había sucedido. El pequeño inútil debe haberse separado del tigre, por un sentido de venganza. Morris no habló inmediatamente. Miró tranquilamente a Sumian moverse lentamente. ¡Ay, Dios! Aquí hay un pequeño inútil. Una voz abrupta resonó en el valle. Sumian recuperó la vigilancia que había dejado por el cansancio. Miró hacia la fuente del sonido, formulando una pregunta que interpela al alma. ¿Por qué cada vez que tiene mala suerte ve a este pájaro? ¿En realidad es un cuervo? Cuando antes no podía entender lo que decían. Él pensaba que este cuervo no era. Esta águila no dice nada bueno.
No esperaba que la realidad fuera así. Sin querer hacerle caso, Sumian continuó su camino. Mo LS se dio cuenta de que el pequeño inútil lo ignoraba descaradamente. Se sintió cada vez peor. Él no se siente bien. Este pequeño gato no lo pasará bien tampoco. Él descendió desde las alturas con malas intenciones. Estirando dos piernas fuertes y poderosas, agarró a Sumian y lo elevó. Miau, miau, miau. Sumian gritó de miedo. Mo LS habló de manera arrogante. HMPH, que no me ignores. Después de hablar, ignoró al pequeño gato que luchaba. Voló directamente hacia otra montaña. En el viento helado. Me estoy alejando cada vez más del gran tigre. Hace mucho frío. Tiembla de frío. Morris sintió que el pequeño inútil temblaba bajo sus patas. Su estado de ánimo pasó de nublado a soleado. Se veía como si nunca hubiera visto el mundo. Esto fue aterrador. Se detuvo tranquilamente en un acantilado en alguna parte de la montaña nevada cercana. Tan pronto como aflojé mis pies, Sumian se escabulló a la roca cercana. Se arqueó y abrió la boca para resoplar hacia el águila. Ven aquí. Si te acercas más, te morderé hasta matarte. Morris miró al tigre y se portó bien. El pequeño gato que lo miraba con malicia se sintió repentinamente desequilibrado. Originalmente solo quería asustarlo. Ahora se ha echado atrás. Agitando sus alas, voló hacia la roca al lado de. Le coqueteó a Sumian, que estaba a punto de echarle las garras encima. O te dejas de seguir a Luli de una vez. ¿Qué tal si vienes conmigo? Luego agregó. Si te niegas, te alimentaré a los linces. Los linces de estas montañas adoran los gatitos gorditos como tú. Sumian decía. Prefiero un lince 1000 veces antes que estar con un pajarraco como tú. Al ver que el pequeño inútil no se dejaba llevar, el águila tuvo que cambiar de estrategia. Sé dónde hay flores de cristal de hielo. Te llevaré a buscarlas, ¿qué te parece? Sumian estaba a punto de soltar un sinfín de palabrotas. Al escuchar esta oferta, se sintió avergonzado y atraído. Él no está traicionando al gran tigre. Solo vio que el tigre y los demás estaban buscando estas flores, pero no habían visto ninguna. Echó un vistazo al tonto pájaro que se ofrecía allí. Además de esta vez, lo he conocido 4 veces. El otro solo debe estar aburrido. No parece un asesino en serie. Tal vez pueda aprovecharlo. En ese momento, buscaré también pistas sobre el tigre y los demás. Matar 2 pájaros de un tiro. Con la iluminación instantánea, Sumian miró a Kanjin con una expresión de recato, como si estuviera considerando la veracidad de lo que decía. Morris pensó que el pequeño inútil se había dejado influenciar. En un abrir y cerrar de ojos se sintió muy complacido. No te mentí. Al pie de esta montaña. Está oscureciendo hoy. Puedo llevarte mañana. Sumian asintió lentamente. El águila vio que el pequeño adorable finalmente no estaba tan reacio. Comenzó a presentarle su cueva. Mi cueva está atrás. ¿Qué te parece? Aparte de los que pueden volar, nadie puede encontrar este lugar. Mejor que el de Luli. Entonces notó el lugar donde ahora se encontraba. La cueva está en la grieta de la pared rocosa de arriba. Está situado en lo alto del acantilado. Solo los animales que pueden volar pueden llegar. El pequeño gato ha estado caminando tanto tiempo que está cansado. Se queda dormido de inmediato. Está esforzándose por escalar hacia arriba. Trepó 3 pasos y se resbaló. El pequeño gato sabe sin tener que pensarlo. Debe ser que el águila real detrás de él se está riendo de él. No va a escalar más. Regresa directamente a la roca original. Mete tu cuerpo en el hueco, sirviendo como un refugio temporal, con su trasero directamente hacia el águila real. Se duerme instantáneamente. Morris se queda sin palabras. No es. Ahora los pequeños gatos tienen un carácter tan fuerte. Ni siquiera puedo reír. No se resigna a que nadie le preste atención. Se acerca maliciosamente y pone su cabeza al lado del pequeño gato. ¿Sabes qué le gusta comer a la hiena? El pequeño gato parpadea. Al segundo siguiente, la cola está firmemente unida a las nalgas. HMPH, aún finge dormir. Finge quejarse. El leopardo de las nieves ni siquiera tiene ánimo para insultarlo. El lobo ártico se acerca, resultando molesto. Dijo esto sin esperar a que abriera los ojos. Así que agarró al pequeño gato y voló hacia la cueva de arriba. Por fin, el calorcito que echaba de menos la X-Mian después de un día de congelación. Esta vez no estaba simulando dormir. Realmente se había quedado dormido. El águila miró al pequeño gato que comenzaba a hacer ruiditos mientras dormía, para evitar congelarse hasta morir mañana. En otro lugar, el leopardo de las nieves estaba agotado, recostado sobre una roca y suspirando. Olí el olor durante todo un día y una noche. El leopardo de las nieves sentía que su nariz casi se había estropeado. El tigre no ha comido desde ayer. Buscar de mañana a noche. Nunca había visto un tigre como este antes. El lobo ártico se acerca, resultando molesto. El leopardo de las nieves ni siquiera tiene ganas de insultarlo. Simplemente movió su pata como despidiendo a un sirviente. Dejó que el lobo ártico siguiera buscando, que le informara una vez que encontrara algo. Ahora no lo molestes, está descansando. Está saliendo el sol y hace calor. Morris mira al pequeño gato que aún está durmiendo a su lado. Tiene la intención de buscar algo de comida para él. Finalmente elige la liebre, su comida favorita. Al entrar en la cueva, la lanza al lado de X-Mian. X-Mian ve la comida que le ofrecen.
El pequeño gato, que no ha comido en un día, acepta gustosamente. Si hay comida gratis, por supuesto que hay que comer. Después de todo, solo con el estómago lleno podrá tener energía para buscar las flores de cristal de hielo y al gran tigre. El pequeño gato muerde al conejo. Mientras come, planea en silencio cómo hacer algunas marcas. Déjale una señal al gran tigre. Con el estómago lleno, X-Mian se sienta en su lugar. Con sus grandes ojos azules, le indica al águila que cumpla la promesa de ayer. Morris está completamente desprevenido. ¿Qué puede hacer un pequeño gato? Al volar, debe agarrar con los pies. Imaginar llevar al gatito directamente al destino como ayer. Está resistiendo con todo su cuerpo. Es broma. Él no irá al cielo. ¿Qué pasa si se pierde al tigre? Él hace marcas en el cielo. Es realmente delicado. Morris murmura para sí mismo. ¿Es que Luli tan sobreprotector con los niños? El halcón se retira. Usando como excusa que la cueva está muy alta, propuso llevar primero a un terreno plano, y luego dejar que camine solo. Aterriza suavemente con el gatito. El azor volaba bajo y en círculo sobre Sumian, siempre hablando tonterías sobre cambiar el campamento. Es realmente molesto. Pequeño gato pisa la nieve. No puedo evitar pensar en el gran tigre. No sé si la otra parte escapó de la avalancha. Todo es por su culpa. Fue por el tigre que regresó. Al pensar en esto, se siente decaído. Se siente muy deprimido. Cazar pájaros es la naturaleza de los gatos. Mirando cómo la otra persona cambia al caminar, se siente confundido. Los niños de ahora son tan extraños. ¿Lo dejaron en el suelo? Otra vez en la empresa. Revisar la mente. Es difícil contenerse por dentro. Pero el águila calva aterrizó y corrió cómicamente 2 pasos para seguir a Sumian. Sumian observa al ave que camina de manera graciosa. La cola no pudo evitar menearse. Atrapar pájaros es la naturaleza de los gatos. Morris nota que el pequeño gato melancólico se siente un poco más tranquilo. Mirar a su alrededor con una visión excepcional. Encuentra un pequeño árbol lleno de bayas silvestres. Se eleva en el lugar y vuela rápidamente hacia el árbol de bayas. Sumian observa cómo el águila se aleja volando. Rápidamente, se muerde un mechón de pelo en su espalda. Rápidamente, usa las piedras alrededor para medio aplastarlas. Espero que el tigre pueda ver la marca que dejó. El águila regresa con algunas bayas. Al ver que le falta un mechón de pelo a la pequeña gata, entrecerró los ojos. Lanzó las bayas al suelo. Las pequeñas garras dividieron cuidadosamente las bayas en 2 montones. Morris se quedó atónito al ver que la pequeña gata le daba la mitad. Luego reaccionó y se dio cuenta de que esto era para él. Él habla de manera directa y sin rodeos. Miau, están muy dulces. Un pájaro y un gato continúan descendiendo. X-Mian intenta retrasar el tiempo. Echaré un vistazo a este árbol en un momento. Luego echa un vistazo a esa piedra. Es casi mediodía y ni siquiera he llegado a la ladera de la montaña. El avance era lento y el águila no lo apresuró. Simplemente deslízate lentamente en el aire. X-Mian vuelve a reflexionar sobre lo buen humor que tiene este pájaro. Parece que lo juzgó mal por su apariencia. Con un buen temperamento, Morris no podía ver que la pequeña gata estaba retrasando el tiempo. Cada vez que se va, el pequeño gato tiene menos pelo en su cuerpo. Él tampoco ha volado así de lento en mucho tiempo. Ya se dio cuenta de que tenía razón. Quiero hacer una marca para que el tigre venga. El águila suelta una ligera burla en su interior. El gatito tiene menos pelo en su cuerpo. Incluso si lo encuentra, no podrá hacerle nada, a ese no le da la gana de tener miedo. Sin embargo, debería caminar un poco más despacio. De todos modos, aún queda más de medio mes para que termine la competencia. Estar ocioso es estar ocioso. Es mejor seguir al pequeño gato y disfrutar del paisaje. Hace tiempo que no vuela tan despacio. Abajo, Sumian ve un pequeño arroyo delante. Sumian corre rápido hacia él y empieza a beber agua. Después de beber, rápidamente ve algunas cosas pequeñas en el fondo del agua. Mete tus garras en el agua. Pero el agua es más profunda. No puede tocar nada. Ya no podrá alcanzar a ese pequeño camarón. Sumian definitivamente no admite que no puede alcanzar porque sus patas son cortas. Se sentó en la orilla decepcionado, cola metida delante de las patas, mirando ansiosamente los camarones en el agua. Aunque podría meter la cabeza bajo el agua, pero en un día muy frío, no quería mojar su pelaje. Se tarda demasiado en hacerlo. Morris, que estaba al lado, miró su afilado pico de halcón. Mira el arroyo otra vez. Cabeza hundida en el agua. Cuando salió, llevaba un camarón en la boca. Sumian solo pudo mirar con envidia desde un lado, dudando si debería intentarlo también. Antes de que pudiera intentarlo realmente, Morris le lanzó el camarón que tenía en la boca. Sumian sintió un llamado en su corazón. El águila volvió a zambullirse y sacó 2 camarones más. Los lanzó todos al lado de Sumian. Mirando a la gatita, confundido, preguntó, ¿no quieres comer? ¿Realmente hay cosas buenas así? Sumian se sintió conmovido en silencio. Así fue como el águila pescó camarones del agua. Pequeño gato recogía y comía al lado. La cooperación entre ambos era bastante buena. Los que pasaban por el cielo quedaron asombrados al ver esta escena. ¿No es ese Luli, mi pequeño adorable? El buitre Clo encontró pronto la flor de cristal de hielo. Comenzó a merodear por los alrededores. Vio al leopardo de las nieves recostado sobre una enorme roca.
No le sorprendió en absoluto. El segundo joven maestro de la familia leía. Siempre se adhiere al principio de que si puede estar acostado, no estará de pie, mientras todos los orcos competían por completar la misión. Es como un arroyo claro. A decir verdad, que el leopardo de las nieves avanzara en la primera ronda ya era sorprendente. ¿Acaso el oponente ya encontró la piedra de energía? Por eso estaba tan despreocupado. Justo en ese momento, el leopardo de las nieves levantó la vista al cielo y se encontró con la mirada del buitre que flotaba allí. El leopardo de las nieves sonrió e hizo una seña a la otra parte para que se acercara, pensando en el comportamiento habitual del joven maestro. No debería haber peligro pues, allá vamos. El leopardo de las nieves, triunfante, mira amistosamente al buitre que se acerca. Esperar a que la otra parte se acerque. Saltar de repente. Agarrar al pájaro para que no pueda escapar. Un buitre que realmente no es muy astuto. ¿Cómo pude haber creído eso? Ningún felino es sencillo. El leopardo de las nieves no se preocupa por lo que piense el buitre. Rápidamente grita para que Luli y Tusu vengan. Cuando los dos regresan temblando del frío, ven al buitre inmóvil. El leopardo de las nieves afloja ligeramente al buitre. De repente, sus ojos se llenan de lágrimas. Comienza a contarle al buitre, entre llantos, lo que pasó después de la avalancha. Como el tigre, al perder a su amado hijo, se siente. Es difícil escuchar esta conmovedora historia. Asombrados y tristes por lo mucho que el comandante ama a su hijo. De hecho, no se puede confiar completamente en los rumores populares. El comandante de la legión es un buen padre. ¿Qué tan malo puede ser alguien así? Escuche la descripción del leopardo de las nieves. Recordó que había visto un gatito en el bosque. El destino es realmente sorprendente. El buitre se olvidó por completo de cómo había sido engañado. Golpeándose el pecho, les prometió. Sin duda, buscaré muchas pistas sobre el gatito. ¿Hasta dónde puede llegar una persona así? Agitando sus alas, voló lejos. Por otro lado, Sumian, satisfecha, eructó y se tumbó de lado en el suelo. La cola se mueve de buen humor. Uno es responsable de atrapar y el otro es responsable de comer. División clara del trabajo. Rápidamente se comieron todos los camarones cercanos. Cuando Sumian hubo descansado lo suficiente, Morris los guió hacia la flor de cristal de hielo. Al atardecer, finalmente llegamos al lugar que Morris había dicho. Este lugar es remoto y desolado. Unas cuantas rocas rodean un grupo de flores de cristal de hielo en el centro. X-Mian se acercó y mordió una flor. Los pétalos se abrieron formando cristales. Una voz apareció simultáneamente en su mente. Cantidad restante de flores de cristal de hielo, 142. Suena abruptamente en un entorno silencioso. X-Mian se asustó y saltó al aire, mirando a los lados sin encontrar nada. A su lado, MLS vio un informe y asustó a la pequeña gata así. Quiso abrir la boca para reírse, pero rápidamente se detuvo. El pequeño inútil tiene mal carácter y no se ríe fácilmente. X-Mian levantó las orejas, escuchando, pero la voz no volvió a sonar. Estaba muy seguro de que no lo había escuchado, porque ese sonido mecánico le resultaba familiar. Parecía que lo había escuchado antes cuando se desmayó durante la avalancha. La última vez que lo oyó, parecía que hablaba de algo alrededor de 140. La flor de cristal de hielo que el gran tigre y los demás buscan tiene un número limitado. El problema es que esta flor se abre tan pronto como se arranca. No puedo quitármelo en absoluto. Observando los cristales de hielo restantes. Fijo. Mirando las flores de cristal de hielo que quedan. Saltó cuidadosamente del círculo de rocas. Mirando al águila que esperaba afuera, aún le agradeció. El águila no entendía lo que decía el pequeño inútil, pero eso no impedía una ráfaga de imaginación. El pequeño gato seguramente agradecía su avance. Dijo con firmeza, ¿qué tal? Soy mejor que Luli, ¿verdad? Mirando al águila que brillaba por sí misma. Sumian en verdad quería dar la vuelta y largarse. Es importante contenerse y buscar a los tigres. Después de que una vez más, le dijera que ni de broma a la sugerencia de Morris de volver a casa volando. Ignorando la resistencia del pequeño gato, lo agarró y voló. Rápidamente regresó al lugar de partida de la mañana. Mirando la cueva conocida, Sumian volvió al punto de partida. ¡Qué vaina! El águila observaba al pequeño gato agachado en la cueva, perdido en sus pensamientos. Temía que pudiera caer accidentalmente. Le dio un aleteo gigante para que Sumian se metiera rápido. Miró a la águila con una expresión melancólica. Luego caminó lentamente hacia la cueva. El aguilucho se arrimó a Sumian como Pedro por su casa. Pequeño inútil. Te dije que me llamo Morris, tronco. Aún no me has dicho cómo te llamas. Sumian movió el trasero, sin ganas de hacerle ni puto caso. Morris sigue a la gente como una sombra, qué pesado. Morris no suelta ni a la de tres. Estaba decidido a obtener una respuesta de la gatita. Sumian solo pensaba en un nombre. Decirlo no le costaría nada. Con la pata, de a poquito, trazó X-Mian en el suelo. Maurice se rascó la cabeza un buen rato hasta que al final lo entendió. Linda forma de animal. El nombre también suena suave. Se sorprendió de que la gatita no hablara el idioma de los animales. Si no fuera porque tuvo la amabilidad de llevar de vuelta a la gatita, puede que el otro ni siquiera haya llegado hasta aquí. Miró a MLS, quien observaba fijamente su nombre. Aprovechó para escribir en el suelo al lado lo que quería hacer mañana.
No fue una sorpresa recibir una negativa. El pequeño gato rápidamente cambió de dirección, alejándose del águila y se tumbó a dormir. MLS estaba en silencio por dentro. ¿Es tan malhumorado este pequeño gato? La cueva está tranquila. X-Mian echa muchísimo de menos el pelaje calentito del tigre grande. Extraño mucho la cola larga y gruesa del leopardo de las nieves. Extrañaba la elegante figura del lobo ártico. Ayer estaba demasiado cansado y dormí muy profundamente. Casi entré en la cueva y me dormí en cuanto cerré los ojos. No presté atención a la temperatura en absoluto. Ahora hace tanto frío que no puedo dormir y cada vez me siento peor. Estornudé varias veces seguidas. MLS miró hacia el otro lado, donde una bola de pelo seguía temblando. El pequeño probablemente tenga frío. Pasó un momento. Se acercó suavemente a la parte trasera de. Dudó sobre por dónde empezar. Buscando el ángulo adecuado, torpemente metió al pequeño gato bajo sus alas. Sintiendo el pequeño cuerpo temblar ligeramente bajo sus alas. No se rió en voz alta. En cambio, aprieta aún más las alas contra su cuerpo, formando una membrana térmica ajustada. Sumian estaba tan congelada que ni siquiera tenía neuronas para pensar dónde coño estaba. Acercándose fuertemente a la fuente de calor, rápidamente se tranquilizó. Al día siguiente, cuando Sumian se despertó, aún no notó nada raro. A su alrededor estaba cálido. Abriendo los ojos, vio solo oscuridad a su alrededor. Un pesado sonido de respiración provenía de detrás. Al levantar lentamente la cabeza, se ve una cabeza de pájaro ampliada. Su cuerpo se paralizó. ¿Por qué siempre tiene la costumbre de ir a dormir con otros? ¿Está su estado de sonámbulo tan grave? El ojo de halcón en la espalda se entreabrió. La mirada aún somnolienta se volvió inmediatamente aguda. Luego recordó que delante de él estaba el pequeño gato. De vuelta a la normalidad. X-Mian rodó hacia adelante con el impulso. Miró con ira hacia el águila que estaba detrás, agachada arreglando sus plumas. Había un gran montón de plumas que claramente había desordenado él mismo. Los ojos del águila detrás de él se abrieron una rendija. Mis ojos errantes maullaron arrepentidos a ese azor. Lo siento. Fue su culpa. Sus movimientos de organización se detuvieron por un instante. MLS levantó la cabeza y miró al pequeño gato que se estaba disculpando en voz baja. Justo cuando X-Mian se sintió incómodo por la mirada, la voz presumida y molesta resonó en la cueva. Esta vez, te perdono. Pero la próxima vez, sin mi permiso. No vengas más por aquí. Dejó a Sumian con la cara roja. Miau. Él tampoco sabía cómo se había acercado. Un tigre de pie en el suelo al pie de las montañas cubiertas de nieve. Un par de ojos de tigre reprimidos mirando fijamente las montañas cubiertas de nieve que hay delante. Desde que recibió el mensaje de Cloo, el tigre dejó que el leopardo de las nieves y el lobo ártico buscaran la flor de hielo. Él mismo buscó el rastro de Sumian. MLS. En sus ojos irradia una energía intensa. El tigre desearía poder arrancarle todas las plumas a esa ave de inmediato. Agacharse para oler el suelo. Aún no hay rastro del pequeño gato. MLS debió volar directamente. Incluso se atreven a robar lo que él protege. Realmente está cansado de vivir. Mientras tanto, Sumian estaba tirada en la boca de la cueva. Mirar hacia abajo con la cabeza. El viento frío hace temblar su pelaje por todo su cuerpo. La águila salió temprano en la mañana. Le trajo un conejo para alimentarlo. Dijo que le traería algo delicioso cuando regresara por la noche. Sumian estaba esperando justo este momento. Aprovechando que el águila no está todo el día. Preparándose para encontrar al gran tigre. Pero al intentar actuar, fracasó en el primer paso. La cueva está demasiado alta del suelo. Gatito valiente. La zona despejada no era muy grande. Miró hacia abajo, al área despejada más cercana a la entrada del agujero. A simple vista se pueden ver varios espacios a la altura de X-Mian. Restregándose las patas, quería ir a buscar al gran tigre. Saltar imprudentemente podría hacer que cayera directamente. Ve al borde de la cueva. X-Mian cerró los ojos y extendió sus patas hacia abajo. Está vacío. Al abrir los ojos, no puede. Pero piensa en el gran tigre. Decidió enfrentar las dificultades. Respirar profundamente y contar en su interior. Un salto. Cayó firmemente al suelo. Miau, 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 lo logró. Con un comienzo, el resto sería más fácil. Finalmente pudo ver un camino para bajar. En los ojos del gato se encendió la esperanza. Sus pasos eran alegres mientras avanzaba. X-Mian corría alegremente. Intentar salir de esta montaña antes de que anochezca. Al llegar a la mitad de la montaña, una lince apareció repentinamente entre los arbustos. El lince es un animal carnívoro que parece difícil de tratar. X-Mian quedó paralizado y retrocedió un poco, intentando alejarse de este lugar conflictivo. El lince claramente vio al pequeño gato retroceder. Sus ojos brillaban fríamente y miraban fijamente a X-Mian. X-Mian rezaba en su interior. Rezar para que el otro ya estuviera saciado. Era evidente que el otro no tenía intención de dejar escapar a este pequeño gato regordete. X-Mian subestimó la carne que llevaba consigo. Desde que estuve con Tiger, él ha engordado mucho bajo el cuidado del tigre. El lince se lanzó repentinamente hacia aquí. X-Mian salió corriendo rápidamente, intentando correr en línea curva, esforzándose por librarse del lince que lo seguía sin parar.
pero el lince no podía desprenderse. Unas cuantas garras afiladas estuvieron a punto de alcanzar a Sumian. Todas fueron esquivadas por Sumian por los pelos. Justo cuando Sumian estaba a punto de no dar más, vio al lado un agujero en la tierra bloqueado por piedras. No tenía opciones. Sumian, a la desesperada, se metió dentro echando leches. El lince rápidamente lo persiguió desde atrás. Por suerte, logró entrar en el agujero antes de que el lince llegara. El lince insistente estiró sus patas delanteras hacia el agujero. Intentó sacar a su presa. Pequeño gato, retrocede lentamente. Estoy a salvo por ahora. Entonces se detuvo, respirando pesadamente, sosteniendo su cola que había quedado calva por los arañazos. No me importa el dolor. Solo espero que este lince se vaya pronto. Los linces de esta montaña adoran comer gatitos gordos como tú. Recordó la amenaza del águila de días atrás. Las lágrimas comenzaron a brotar. Él tiene una boca de cuervo. Así estuvo encogido en el agujero de tierra durante más de 10 minutos. Varias veces pensó que el lince de afuera se había ido. Quiso asomarse para mirar. Pero justo cuando iba a asomarse, sintió palpitaciones en el corazón. Se metió rápidamente de nuevo. Este lince no se fue. Astutamente estaba afuera esperando su oportunidad. Mian se encogió en el agujero de tierra unos minutos más. La lengua lamió suavemente la pata. Se quedó adormecido. Ahora solo puede aguantar con el lince. Un emocionante escape que había durado la mayor parte del día. Además de no haber comido durante un día. Mian estaba tan hambriento que su estómago estaba pegado a su espalda. Sin fuerzas, se encogió en el agujero mientras sus párpados comenzaban a caerse. No sabía cuánto tiempo había pasado. Mian escuchó un grito de dolor del lince afuera. Sonaba como si hubiera sido atacado y estaba sufriendo mucho. Mian, con la mente confusa, fija su atención en la entrada de la cueva. La voz del lince se desvanece gradualmente. En su lugar, había un silencio absoluto fuera de la cueva. Un brazo familiar, lleno de manchas, removía la tierra al borde de la entrada. Mian observa los grandes ojos de patas amarillas y negras que brillan de repente. Fuera resonó una voz grave y ronca. Miau, miau, miau. Gran tigre. Realmente es el sonido de un tigre.